Buenas, soy C-Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela. Tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen, le pertenecen a sus respectivos autores. Dicho esto, les agradecería un like y o una suscripción. Bueno, aquí la novela. Songman. Mi hermana menor se llama Kikyo. Capítulo 82. Después de discutir el negocio, Luli no tenía prisa por abandonar la llamada provincia de Suwa. En cambio, bajo el liderazgo del terrateniente Yasaka Kanako, se divirtió aquí con sus hermanos monstruosos durante unos días. En realidad, este era un proceso necesario para que Yasaka Kanako demostrara su fuerza. Tenía que demostrarle a Luli que eran realmente capaces de gobernar el país. Era completamente seguro dejarles a ellos la expansión del sintoísmo. Este es nuestro territorio. El país que una vez se llamó Suwa, todavía se llama así ahora. Kanako Yasaka lo presentó con orgullo. Cuando la ciudad súper grande con una población de más de 100,000 habitantes escondida detrás del lago Suwa apareció frente a todos, no solo los pequeños monstruos que nunca habían visto el mundo, sino incluso el gran monstruo siempre distante como Longjujin no pudieron evitar tragar saliva. Desde la guerra de Onin hasta el presente, la guerra ha durado más de 50 años. Las continuas guerras han convertido a la otrora próspera Kioto en una especie de cueva de fantasmas, e incluso han aparecido leyendas de terror como Rasomon. Es razonable suponer que toda la ciudad de Kioto no puede tener más de 50.000 habitantes. Pero este pequeño lago Suwa, en la discreta montaña Kirifune, esconde en realidad una zona de reunión humana tan grande que incluso puede calificarse de espectacular. No esperaba que estos dos Suwanjojins de apariencia ordinaria en realidad estuvieran haciendo una fortuna en silencio. No fue hasta este momento que todos, incluido Luli, se dieron cuenta de repente de que el dios Loli llamado Suakoyu ya no era solo una pequeña Jinri, sino que realmente era algo. Gobernar el país y manejar a la gente eran sus principales talentos. En cuanto a diseñar conspiraciones y trampas, calcular a Yasaka Kanako y demás, eso era algo que hacía de improviso, como una forma de darle un poco de sabor a su aburrida vida. Deja de menospreciar a los demás. Conspirar contra ella. Necesitas usar tu cerebro. La diosa indígena que llevaba un sombrero de paja infló su pecho con orgullo. Las dos perlas blancas del sombrero la hacían parecer una niña rana que se había convertido en espíritu. Luego la golpearon. Con su puño levantado, Yasaka Kanako demostró vívidamente a todos por qué podía ocupar firmemente la posición C en el salón principal del santuario a pesar de su obvia desventaja en inteligencia. No importa cuán brillante fuera el plan de Suako Kameya, cuando ese puño tan grande como un saco de arena cayera sobre su cabeza, ella sabría lo que significaba el puño más grande es la verdad. En conjunto, qué combinación tan interesante. El dios de la fe y el dios de los nativos, el responsable de la fuerza y el responsable de la sabiduría. Una vez enemigos, ahora compañeros. La relación entre ellos definitivamente no es muy buena, y es común que se enfrenten entre sí. Pero mientras luchan entre sí, también siguen un principio común. Este país de Suwa es la base de sus vidas, y no importa lo que hagan, no atacarán su propia sangre vital. Yasaka Kanako guió a Luli y a otros a través del área de reunión humana. Estaban cubiertos por el viento divino de Yasaka Kanako, lo que los hacía completamente invisibles desde la perspectiva humana. Incluso si chocaban directamente contra los humanos, no importaba. Pensarían que era una ráfaga repentina de viento. Sin embargo, es mejor no hacerlo. Para demostrar las consecuencias de hacerlo, Yasaka Kanako encontró al azar a un humano afortunado y pasó a través de él. Entonces, bueno, ese humano se volvió loco. La bendición es la bendición de Dios. He sido bendecido por el Señor Dios. En ese momento, parecía normal. Sin embargo, el humano que estaba disfrutando del cálido sol invernal de repente se volvió loco después de sentir la repentina ráfaga de viento. La forma en que gritó en voz alta no fue diferente a la de Fan Jin Song-hu. Pero los humanos que lo rodeaban no solo no se preocuparon, sino que también lo aplaudieron alegremente. Miraron a este humano que corrió a casa rápidamente y estaba listo para sacar todas sus reservas de comida para un banquete con envidia y celos. Esta es la antigua regla de la provincia de Suwa. Las personas que son bendecidas por los dioses deben sacar toda su comida y compartirla con las personas que las rodean, para demostrar que compartirán la buena suerte de encontrarse con los dioses con ellos. Por supuesto, los dioses no les pondrán las cosas difíciles. La persona bendecida sacará toda la comida de su casa para agasajar a los invitados. Esa noche, los dioses le enviarían algunas recompensas. Oro y plata, o telas preciosas, o un almacén lleno de alimentos, o más de 100 kilogramos de carne congelada. Las recompensas son aleatorias y dependen del estado de ánimo de Kanako Yasaka ese día. Sin embargo, esta forma de mostrar milagros ha promovido en gran medida la difusión de la creencia en Suwanjojin en la zona local.
No hace falta decir que debe ser idea de Suako. A veces, este insignificante milagro es aún más impactante que prevenir un desastre. Yasaka Kanako habló orgullosamente sobre la verdad que aprendió de Suako Asilla, para demostrar que había logrado algún progreso en tanto tiempo. Suako Asilla puso los ojos en blanco. Detener los desastres ciertamente no sorprenderá a la gente, pero piénsenlo de otra manera. Si no creen en mí, lanzaré un terremoto / inundación / tornado para matarlos a todos. Eso realmente conmocionará los corazones de esos humanos ignorantes y les hará saber que los dioses deben ser reverenciados. Ella pensó en secreto en su corazón. En realidad, esta es la principal forma en que los dioses indígenas representados por Yamata no Orochi obtienen fe. Suako Kamella, que también es un dios indígena, también está familiarizado con este proceso. Pero, eso fue hace mucho tiempo, y ella ha sido una buena mujer durante muchos años. Yasaka Kanako llevó a Luli y a sus futuros compañeros a conocer las costumbres y la cultura de la provincia de Suwa. Las principales características de este país son vivir junto a las montañas y comer junto al lago. El pescado seco y los caquis secos son las principales especialidades del lugar. En invierno, se organizan actividades como romper el hielo en el lago y competiciones de pesca. El gato de 9 vidas está muy feliz y cree que este es su paraíso. Las fuentes termales son otro proyecto especial aquí. La provincia de Musashi, de hecho, tiene fuentes termales, o las montañas Fuji, dominadas por el monte Fuji, son en sí mismas un cinturón volcánico, y tener fuentes termales en sí no es algo raro. Pero, ¿sabes? Mientras hablaba de esto, Yasaka Kanako de repente bajó la voz deliberadamente, tratando de parecer muy extraña. Las aguas termales de aquí son diferentes a las de otros lugares. Infierno. Esta es una palabra que hace que la gente se sienta fría cuando la mencionan. El camino de la primavera amarilla del que no hay retorno, el Sansu. Río desde el que se olvida la vida pasada. El frío y desinteresado llama, los horribles y aterradores fantasmas, todos ellos constituyen la primera impresión del infierno para la mayoría de las personas. Pero, esto claramente hace calor, miau. El gato de 9 vidas estiró con curiosidad su pata de gato y probó la temperatura de las aguas termales especiales de Suwa. Lo sorprendente es que su temperatura no es constante, sino que a veces es alta y a veces baja. Cuando hace calor, ronda los 40 o 50 grados, y cuando hace frío, se convierte en agua fría a más de 20 grados. Por eso nuestras fuentes termales también se llaman géiseres. La fuente del calor aquí, para ser exactos, proviene de una parte del Gran Infierno, un lugar llamado Infierno de las Llamas. Es un lugar muy aterrador. Yasaka Kanako se encogió de hombros y reveló el secreto aquí. El Infierno de las Llamas es donde los llamas del infierno encarcelan y castigan a esos espíritus malignos. Aquellos que cometieron los crímenes más imperdonables en su vida serán encarcelados en ese infierno después de la muerte, sufriendo el dolor de ser quemados por el fuego. Pero cuando las llamas abrasadoras atraviesan las capas de la superficie y llegan al suelo, se convierten en fuentes termales a veces calientes y a veces frías, formando el geyser, una maravilla mítica única en la zona de Suwa. Si la fuente de energía aquí es del infierno del fuego, entonces si seguimos cavando aquí, podremos llegar a las profundidades del infierno. Un grupo de pequeños monstruos se reunió, mirando las profundidades del geyser con cierta preocupación y curiosidad, pero aparte del manantial burbujeante, no podían ver nada. Aguas termales, es maravilloso poder sumergirse en aguas termales en este lugar helado y nevado. Algunas personas prestan atención al infierno, mientras que otras prestan atención a las fuentes termales. La cola de zorro de Tamamonomae seguía balanceándose hacia adelante y hacia atrás, y era obvio que estaba pensando en algo extraño otra vez. El infierno de llamas es poderoso. Es tan poderoso como mi llama. Fujiwara Moon se tocó la nariz con el dedo con arrogancia, e incluso quiso competir con el infierno de llamas en temperatura. Tal vez fue porque la espada anterior de Luli que cortó el mundo realmente conmocionó su alma. Ahora que ha recuperado el sentido, parece una pequeña diablita que no le teme a nada. Su padre ya es invencible y ella puede resucitar y renacer continuamente. Naturalmente, no le importa a nadie. Si ella no es arrogante, ¿quién lo será? Eso debería ser más fuerte que tú. Fujiwara no Moko estaba muy confiada, pero la siempre directa Yasaka Kanako no le dio ninguna cara y dio el resultado sin rodeos. Para ser honesto, Yasaka Kanako nunca había visto a Fujiwara no Moko actuar, y no sabía cómo era la llama de Fujiwara no Moko. Pero ella sabía de dónde venía la llama del infierno de fuego. Esa era la llama máxima del mundo, y estaba clasificada como T0 en el mundo de las llamas, y era absolutamente imposible que alguien la superara. Porque esa es la llama del sol. Migu. El monstruo sellado en el infierno de llamas, bueno, llamémoslo monstruo.
Es uno de los espíritus de Amaterasu Mikami, el cuervo de 8 pies. Migu Migu. Yatagarasu es un pájaro sagrado que simboliza el sol. En la leyenda, es el mensajero de la diosa del sol, que guía al emperador Hinu, que estaba atrapado en el monte Kumano, fuera de peligro. Pero en otra leyenda, también simboliza los desastres que trae el sol, y por eso se le considera un monstruo nacido del miedo humano al sol. En Yatagarasu existen tanto la naturaleza divina como la demoníaca, lo que lo convierte en el monstruo más cercano a Dios. Pero este no es un caso aislado. Aquí hay un monstruo que posee tanto divinidad como naturaleza demoníaca. Y coincidentemente, ella parece ser inseparable del concepto de sol, al igual que Yatagarasu. ¿Cómo puede ser esto una coincidencia? Se supone que todos somos espíritus del sol, pero heredamos rasgos diferentes. Yo heredé la luz del sol, y en cuanto al pájaro de 3 patas, debería haber heredado el calor del sol. Tamamonoma habló desde su propia experiencia y dio un argumento muy favorable. Pero el tema terminó allí. Nadie haría una pregunta tan estúpida como ¿qué pasaría si tu luz y tu calor se combinaran? El mundo no necesita un segundo sol, y Tamamonoma nunca tuvo la intención de convertirse en un segundo sol. La vergüenza del gran monstruo siempre ha sido bien merecida. Sin embargo, justo cuando todos estaban a punto de irse después de apreciar las maravillas de este geyser. Por favor, espere un momento. Quiero preguntar, ¿el calor del infierno de fuego es infinito? Se escuchó una voz abrupta y todos se giraron sorprendidos. Descubrieron que la persona que había hecho esa pregunta era la señorita Kappa, a quien nunca le gustaba expresar sus propias opiniones y siempre se mantenía taciturna. Pero ella no era su yo silencioso habitual. Al contrario, parecía tan frenética que daba miedo. La señorita Kappa, a quien le encantan los inventos, descubrió hace mucho tiempo algo así. En este mundo hay muchas energías mágicas y grandiosas. Por ejemplo, el zumbido del vapor de agua, el crepitar de los relámpagos y truenos, y el sol en el cielo que parece estar ardiendo todo el tiempo. Estas energías tienen un poder muy poderoso, incluso superior al de los monstruos comunes. Si se las puede usar bien, sin duda traerán cambios trascendentales al mundo. Una vez intentó controlar estas energías con poder humano, pero desafortunadamente, todos sus intentos fallaron sin excepción. De ninguna manera. No existe una fuente de energía estable. El sol en el cielo está demasiado lejos de ellos y los relámpagos crepitantes solo pueden pasar a toda velocidad. En cuanto al vapor de agua, es fácil encontrar agua, pero ¿dónde podemos encontrar una fuente de energía que arda de manera estable? Por lo tanto, ella solo podía enterrar estos pensamientos en lo profundo de su corazón y fingir que nunca sucedieron. Hasta hoy. Sí, yo soy sí. Si podemos estabilizar el calor proveniente del infierno de fuego a través de ciertos medios y métodos, y generar una gran cantidad de vapor de agua evaporando el agua de manantial aquí. Como si hubiera descubierto un mundo nuevo, la señorita Kappa expresó esta gran idea en un tono muy emocionado. A los ojos confusos, Luli, como viajero en el tiempo, probablemente era el único que podía entender de qué estaba hablando. ¿Te refieres al vapor? Fusión nuclear, transformación. Este término completamente desconocido hizo que el habitualmente inteligente Kappa pareciera confundido. ¿Qué significa empezar por el sol? ¿Simular el funcionamiento del sol? Ella reflexionó inconscientemente, tratando de descomponer las palabras de Luli y luego volver a juntarlas de una manera que pudiera entender. Cuando recobró el sentido, descubrió que todos se habían alejado poco a poco en medio de risas y charlas. Oye, Edo, ¿qué te pasa? Vamos. Los gritos de sus compañeros obligaron a la inventora a dejar de pensar, pero las palabras de Luli fueron como una semilla plantada en su corazón. Simular el funcionamiento del sol y crear un núcleo de energía verdaderamente inagotable. Sí, eso es lo que quería decir. Un sol en miniatura. Pruébalo, tal vez funcione. Cuando un genio piensa, generará chispas que pueden cambiar el mundo. Afortunadamente, el 99,99% de las personas de este mundo son mediocres. Lo único que piensan es en las 3 comidas diarias y en qué tipo de actividades de ocio realizar después de la comida para ayudar a digerir los alimentos. ¿Quieres pelear? Mierda. La forma de entretenimiento de Dragon Bone Spirit y Yasaka Kanako es probablemente la más simple, pero también la más violenta. El gran monstruo nacido de la guerra y ansioso de victoria se encuentra con el invencible, autoproclamado, y hábil, apenas, dios del viento, los dragones y las serpientes. Está destinado a ser una lucha cuerpo a cuerpo entre dragones y tigres. El relámpago azul y blanco lleno del aliento de la destrucción y el viento que aplasta el alma y muerde los huesos están entrelazados. Obviamente, se los puede llamar aliados y no tienen intención de contenerse en esta supuesta competición. Realmente están arriesgando sus vidas.
Para personas fuertes como ellos, luchar sin arriesgar sus vidas no tiene sentido. Por eso odio ser como ellos. El zorro de 9 colas, de cabello dorado y rostro color jade, al que le encanta disfrutar de la vida, yacía perezosamente sobre el tatami del santuario, junto al cual se encontraban diversos tributos ofrecidos por los creyentes a su Daimyojin. En la misma habitación, Yamabuki Otome y Suako Miyako revisaban juntas las cuentas corrientes y formulaban planes detallados de desarrollo para el futuro. En realidad, se trataba de una batalla en otro sentido. En esta batalla, Yamabuki Otome estaba claramente en desventaja. Suako Miyako es digna de ser una diosa indígena que ha existido desde la antigüedad. Su existencia es simplemente un golpe de reducción de dimensionalidad para Yamabuki Otome, la llamada experta en piano, ajedrez, caligrafía y pintura de la familia samurái. Ella tomó la iniciativa sin saberlo e hizo que Yamabuki Otome, la segunda al mando de la organización de monstruos, asintiera con la cabeza repetidamente y solo pudiera emitir sonidos de HMMMM. La píldora del rey bestia Kirin. No vale la pena preocuparse por eso, solo es un montón de huesos muertos en una tumba. Cuando no hay héroes, los pequeños se hacen famosos. En lo que realmente deberíamos centrarnos ahora es en esos monstruos de Occidente. El rey perro acababa de morir y el clan del dios perro estaba en decadencia. Los demonios en el reino occidental estaban alborotados. Los gatos leopardo y los chacales estaban causando caos en el interior, y los mapaches de Shikoku y los tengu de Kyushu observaban desde afuera, observando con ojos ansiosos. En este caso, la estrategia de aferrarse a Musashi y tomar las cosas con calma debe abandonarse. Los demonios del reino occidental deben ser golpeados como un rayo, y esos demonios dispersos deben ser completamente eliminados antes de que hayan completado la división de poder nuevamente, y finalmente las fuerzas demoníacas en la región de Kinki deben ser rodeadas. Por supuesto, esos monstruos de Kioto no son mediocres y nunca se sentarán a esperar la muerte. Pero mientras difundas el mensaje de que no tienes miedo incluso si Aviaruaki viene, seguramente reducirán sus defensas, recibirán tu ataque con una postura defensiva y centrarán toda su atención en la resurrección de Aviaruaki. Está calculado, Suako así ya lo ha calculado todo. Aunque ha estado encerrada durante decenas de miles de años, está al tanto de la información de inteligencia del mundo exterior. No solo puede adivinar claramente la situación actual, sino también las características de cada organización y su principal dirección de desarrollo, como si estuviera en el lugar donde esas fuerzas monstruosas estaban formulando planes de desarrollo. En efecto, es tal como ella dijo. Aunque el rey bestia Kirinmaru también es un gran monstruo con ambiciones de dominar, sus ambiciones no coinciden en absoluto con su fuerza. Inutaiso puede cortarle un cuerno y un brazo con un cuchillo, por lo que no es el material para dominar el mundo. Su verdadera fuerza ni siquiera es tan buena como la de Sesomaru 600 años después. Pudo ocupar la región noreste y labrarse un territorio para sí mismo porque era una tierra fría y amarga con una población escasa. No tenía mucho valor estratégico y no había monstruos particularmente poderosos. Un Kirinmaru así es en verdad un hueso muerto en una tumba, del que no vale la pena preocuparse. En cuanto a la evaluación de Suako Kamella sobre los monstruos de Kioto, no podría ser más correcta. El grupo de Kioto, que una vez alcanzó la cima de la fuerza monstruosa número 1 del mundo bajo el liderazgo de Abe Aruaki, ya había formado una dependencia absoluta de Abe Aruaki de manera imperceptible. No hay ningún problema en el mundo que Abe Aruaki no pueda resolver. Mientras Lord Abe Aruaki esté aquí, no importa cuántos enemigos vengan. Lo más importante en este momento es revivir a Abe Aruaki. Bajo la influencia de esta mentalidad, están destinados a estar firmemente atados al nombre Abe Aruaki y ya no pueden separarse. En el nivel de los dioses, cooperaremos con su avance para completar la reorganización de las fuerzas sintoístas locales. El país occidental fue una vez la China Awara gobernada por Kanako, y ella conoce muy bien la situación allí. Linu Osao, incluso recita el nombre del lugar allí en sus sueños todos los días. Créeme, los dioses de Takamagahara son en realidad muy lentos. Mientras seamos lo suficientemente rápidos, podremos reemplazar las creencias locales antes de que puedan reaccionar. Por supuesto, esto es una presión para Kanako, pero creo que no debería tener miedo de esto. Suako Kasilla hablaba libremente y, lentamente, a través de su boca se presentaba un hermoso plano que podía devolver la vida a los muertos. Un año, no, medio año. Si todo va bien, tardará como máximo medio año. Podemos lograr esta hazaña que nadie ha logrado en decenas de miles de años. Humanos, dioses, monstruos. La autoridad suprema de 3 fuerzas diferentes se reunirá en ti al mismo tiempo, caballero. Cuando esta palabra salió de la boca de Suako, todos, incluido Luli, quedaron muy sorprendidos.
Para ser honesto, cuando esta fuerza monstruosa recién se estableció, nunca pensaron que se desarrollaría hasta este punto. En ese momento, lo único que querían era encontrar un entorno un poco más estable y luego encontrar una manera de ganar algo de dinero para poder realizar banquetes todos los días. Eso es todo. Pero ahora, cuando miran hacia atrás y revisan la trayectoria de desarrollo de esta fuerza monstruosa, descubren que el único gobernante en este mundo que combina la autoridad suprema de las tres razas de dioses, humanos y monstruos mencionado por Suako así ya es tan natural. Varias fuerzas luchan una tras otra y el mundo no tiene líderes. Ha llegado el momento. Shinano y Musashi eran relativamente estables y prósperos, y controlaban la garganta del avance hacia el este. Esto constituía una ventaja geográfica. Y lo más importante, la intención original de establecer el poder es celebrar un banquete todos los días. Incluso si domina una región, nunca se apoyará en la fuerza para intimidar a los débiles, pero la idea de operar en secreto a través de actividades comerciales es más apoyada por las fuerzas monstruosas de nivel medio y bajo. Esta es la armonía de la gente. El tiempo, el lugar y la gente están todos ahí, se puede decir que la ventaja está en mí. Bien dicho. El discurso de Suako Miyabi finalizó con cálidos aplausos y vítores entusiastas. Todos estuvieron de acuerdo con su punto de vista. Incluso Yamausagi y Genkao, que eran relativamente los más amantes de la paz y nunca les gustó pelear, no pensaron que hubiera nada malo en lo que ella dijo. Esta es la naturaleza caótica de los monstruos. Aunque son amables con los demás y sin duda se los puede llamar buenas personas, nacen de la desesperación y nacen con la misión de propagar la desesperación. Traer el caos al mundo es su misión máxima. Luli también estuvo de acuerdo con el punto de vista de Suako Miyabi. Pero solo hay un punto que necesita que Suako Miyabi corrija ligeramente. El plan que acabas de elaborar de conquistar primero los países occidentales y luego tomar el control de la capital es bueno. Pero no estoy de acuerdo. Darle la vuelta y rehacerlo. Suako Kamella quedó atónito. Ella miró al humano frente a ella con una mirada muy confusa. Para ella, que siempre fue conocida como la mente maestra, para un hombre sabio que tiene mucho conocimiento en su corazón, tal vista es tan rara que si Kanako Yasaka la viera, probablemente realizaría un festival que duraría 3 días y 3 noches para celebrar esta rara escena que solo se vería una vez en decenas de miles de años. ¿Por qué? Suako ya no entendía. ¿Había algo mal con el plan que había elaborado? ¿O Luli vio algunos peligros ocultos que ella no vio? No, no hay problema. El plan que has elaborado es muy bueno. Desde un punto de vista estratégico, no hay sugerencia más fiable que la tuya. Luli elogió la coordinación y la capacidad de toma de decisiones de Suako desde el fondo de su corazón. Ahora puede entender los sentimientos de Liu Bei cuando recibió a Tsushu. Así que el asesor militar es tan importante. El nivel profesional de Yamabuki Otome es alto, pero eso es solo relativo a la secretaria. Longjin es solo un matón de alto nivel, y no se puede esperar que use su cerebro. Tamamono Mae, que puede tomar decisiones estratégicas, también es una persona con un cerebro amoroso, y confiar en ella es mejor que lanzar una moneda al aire. Aunque Suako Kamella, el carácter de ese no es realmente muy bueno, su apariencia llena el vacío en el nivel de toma de decisiones. Siempre que la planificación estratégica sea adecuada, las cosas a menudo se pueden hacer con la mitad del esfuerzo. Pero, aunque tu estrategia es impecable, has pasado por alto el punto más importante. Si simplemente quieres ser el hegemón, puedes usar la hegemonía, puedes usar el método real, puedes usar complots abiertos, puedes usar conspiraciones, puedes usar tácticas verticales y horizontales. Pero si el final de este camino es el amo, o el amo del mundo que combina la autoridad suprema de los humanos, los dioses y los monstruos en una sola persona, entonces solo hay una manera de lograrlo. Enfréntalos, derrótalos. Entonces, conquístenlos. Al igual que los pequeños monstruos ruidosos que lo rodeaban, Luli también se excitó y levantó su Zanpakut. El ritmo que provenía de la espada de repente le hizo sentir algo. Ese no era realmente el ritmo del cuchillo. Era el latido de su corazón, la resonancia con la voluntad del cuchillo. En ese momento, finalmente supo el verdadero nombre del cuchillo. Provincia de Shinano, sobre el lago Sua. La batalla entre el espíritu del hueso de dragón y Yasaka Kanako está llegando a su fin. Para derrotar completamente al oponente, el espíritu del hueso del dragón incluso abandonó su forma humana más flexible y manifestó directamente su enorme forma de dragón. Yasaka Kanako no se quedó atrás y manipuló la serpiente dragón del viento divino para bailar sobre el lago Sua, viajando constantemente a través de los rayos y truenos creados por el espíritu del hueso del dragón, mientras buscaba oportunidades para someter al oponente. En términos de habilidades de lucha, Yasaka Kanako es ligeramente mejor.
Pero en términos de defensa y cualidades físicas básicas, el espíritu del hueso del dragón sigue siendo mejor. El resultado final es que ninguno puede hacerle nada al otro. Esto no es una solución. Decidamos al ganador de un solo golpe. Los dos monstruos en la batalla estaban sincronizados. Mantuvieron una distancia segura y reunieron todas sus fuerzas. Se comprometieron a utilizar el siguiente golpe para decidir quién era el verdadero ganador de este concurso de quién es el mejor luchador. Sin embargo, en este momento, retumbar, una fuerza más fuerte y dominante que la energía combinada de los dos se extendió desde la dirección de Suo Taisa con un sordo retumbar de trueno. Long Woo-jin y Yasaka Kanako se sorprendieron. Cuando recobraron el sentido común, descubrieron que toda su fuerza se había disipado. Sus cuerpos también cambiaron de monstruos a formas humanas. Esto es, los dos que luchaban por sus vidas hace un momento estaban uno al lado del otro. Observaron la enorme presión que llevaba el poder de los dos y se precipitaron hacia el cielo con una mirada increíble. Encontraron muchos sentimientos familiares en esta presión. Estaba el poder de Luli, el poder de Tamamonomae, el poder de Suako Kameya, el poder de Yamabuki Otome y el poder de esos pequeños monstruos. Pero al mismo tiempo, en esa presión, había más poderes que no reconocían. Ese era el poder de todos los monstruos que vivían en Shinano, Musashi, Shimotsuke y toda la región de Kanto, e incluso de todos los monstruos del mundo que eran leales a Luli. Fueron arrastrados por esta presión impactante y se precipitaron juntos hacia el cielo. Su impulso aterrador llenó el mundo entero en un instante. En ese momento, todos los dioses, demonios, humanos e incluso Yama y el dios de la muerte que vivían en el infierno sintieron a la feroz bestia parada en las nubes y escucharon el rugido que sacudió la tierra que venía de su boca. Estamos aquí. Nuestra era está por comenzar. Quien quiera unirse a nosotros, venga y tomemos una copa juntos. El poder del Señor Supremo se alzaba en el cielo, conmocionando a los miles de millones de vidas entre el cielo y la tierra. La primera en sufrir los efectos fue la zona alrededor del Overlord, la llamada región de Kanto. ¿Qué pasó? En las montañas de la provincia de Musashi, las dos doncellas del santuario que descansaban al borde del camino vieron las nubes oscuras que se arremolinaban en el cielo y los rugidos que las seguían. Inconscientemente pensaron que se avecinaba una tormenta, por lo que rápidamente cavaron una cueva en las rocas cercanas para protegerse de la lluvia. Pero lo que no esperaban era que no llegara la tormenta, sino una tormenta sangrienta que podrían haber previsto con los dedos de los pies. Bien, qué miedo. La doncella del santuario Chun se encontraba en la cueva, mirando fijamente al horizonte. Sobre el cielo oscuro y nublado, una enorme bestia de trueno de color rojo oscuro, cuya forma parecía ocupar la mitad del mundo, aparecía de vez en cuando. Podía sentir la majestuosidad de los dioses y el miedo de los monstruos de esta bestia de trueno. Había estado observando durante demasiado tiempo e incluso quería agacharse y arrodillarse. Este también fue el sentimiento común de la mayoría de la gente en ese momento. El señor reina, y los débiles deben arrodillarse. La doncella del santuario Chun, con piernas temblorosas, se resistía a arrodillarse, no porque tuviera un talento único, ni porque tuviera las calificaciones para convertirse en un señor supremo. Fue solo porque, en ese momento, ella estaba parada junto a Kikyo. Chisporroteo, chisporroteo. El poder del dragón blanco plateado apareció silenciosamente, cubriendo instantáneamente toda la cueva. El poder blanco plateado que simboliza el origen misterioso y el aura roja oscura del tirano siguieron frotándose entre sí, chocando en el aire y produciendo chispas feroces. Probablemente se esté volviendo loco otra vez. No te preocupes por él. La pequeña bruja simplemente miró a la bestia del trueno que rugía afuera, luego retiró la mirada y dejó de prestar atención a esas cosas. En realidad, esto es la norma en este mundo. En este mundo donde coexisten humanos, dioses, budas, inmortales y demonios, hay muchas personas fuertes y ambiciosas. Pero no hay muchas personas que tengan tanto la ambición de dominar el mundo como la capacidad de dominarlo. Por ejemplo, una bruja como Kikyo solo quiere usar su poder de manera práctica, en cosas que puede ver y tocar. Si le pides que sea la gobernante del mundo, no puede hacerlo en absoluto. Situaciones similares también aparecieron en lugares como Saigyoan en las afueras de Kioto, el bosque de bambú perdido en la provincia de Sanuki y los campos de girasoles en la provincia de Yuga. ¿Qué pasa, Xiaoxi? Está bien, solo otro chico interesante. Princesa, parece que han aparecido algunas personas muy interesantes. Es interesante. ¿Pero qué tiene esto que ver con nosotros los pecadores, Eirin? Pero no todos los monstruos son como ellos, que no hacen nada y viven en armonía con el mundo. HMM. En la región de Kinki, 9 colas blancas gigantes protegían a todo Kioto.
Los monstruos de Kioto, bien entrenados, hacían guardia juntos, mostrando una apariencia arrogante pero también lista. En el cielo de la región de Kansai, un agudo aullido llegó desde el palacio Inugami, que había permanecido oculto durante mucho tiempo. La luz, tan fría como la luz de la luna y tan aguda como el viento frío, protegió a todo el reino occidental. Hoy, los monstruos del reino occidental finalmente recordaron el miedo de ser dominados por el clan Inugami. Shikoku, Kyushu, Hokkaido, todos con el poder de dominar los grandes monstruos con grandes ambiciones en el mundo se negaron a mostrar debilidad. Liberaron su propio poder y se transformaron en varios monstruos mágicos gigantes para competir con la bestia gigante del trueno que ya había ocupado la mitad del país. Tal como dijo Luli antes. Esta es la peor época, pero también la mejor. Reyes, hegemones, santos, sabios, todo tipo de personas aparecieron en este mundo caótico. Independientemente de si tenían razón o no, de si tuvieron éxito o fracasaron, dejarán una fuerte huella en la historia de este mundo. El mundo es un gran escenario, ven si tienes un sueño. Sin embargo, no todos los señores supremos son como los monstruos descritos anteriormente. ¿Quién es este de nuevo? Está bien si solo son monstruos con sus propios asuntos, pero ¿cómo es que también están involucrando los asuntos de los dioses? Es tan molesto. Takamatsu, Japón. Esta es una enorme isla flotando en el mar y oculta entre las nubes. Es el mundo celestial donde viven los dioses. Es un lugar legendario de ensueño, siempre pacífico y tranquilo. Pero las leyendas se utilizan para engañar a los mortales. De hecho, solo los dioses que viven en Takamagahara pueden saber qué clase de bien y de mal hay en este lugar. Dioses extranjeros y dioses locales, dioses de Tianjin y dioses de Kunitsu, dioses de la fortuna y dioses de la desgracia, dioses y diosas masculinos, conflictos de todos los tamaños ocurren todos los días, y no hay forma de detenerlos. Pero esto no es lo más problemático. En Takamagahara, en realidad solo hay una cosa muy problemática. Eso es, todos vienen a intimidarme. Susanoo está aquí para intimidar. Tsukuyomi no Mikoto está aquí para intimidarme. El monstruo me está intimidando. Ahora hasta los humanos me están intimidando. Me convertí en el señor de Takamagahara solo para que me intimidaras. Al mirar a la enorme bestia de trueno flotando en el cielo, el señor de Takamagahara estaba muy enojado, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada. Pero la forma en que ella se enojaba era muy especial. No tenía intención de luchar con el otro partido y recuperar su terreno. En cambio, quería dejar su trabajo y esconderse en Amaiwato para dormir hasta el amanecer. Esta puede considerarse como la habilidad tradicional de esta diosa del sol. Le encanta presumir y observar la diversión, pero también es de mente estrecha y propensa a los berrinches. Solo le gusta escuchar buenas palabras y no malas. Cuando se encuentra con problemas, piensa en escapar y dejar su trabajo. Para ser honesto, si ella no fuera el dios que simboliza el sol, todos le habrían pedido que fuera a casa a dormir. Pero ahora, no hay manera. La otra parte es el único sol del mundo, la hermana mayor entre los tres nobles y el señor de Takamagahara designado por Izanagi. Incluso si pierde los estribos, solo puede persuadirla. No importa si no está contenta, al menos no se le debe permitir hacer huelga. De lo contrario, no habría sido necesario librar esta guerra. Cuando esos ignorantes humanos vieron que hasta el sol tenía miedo de salir, naturalmente se pasaron al otro bando. Dios mío, no debería importarte tanto. Son solo unos cuantos payasos que creen que pueden ver el mundo entero. ¿Por qué estás tan enojado? Sugiero que reclutemos a Jian Yu Lei Shen como general para disuadir a los malhechores y castigar a los desobedientes. Provincia de Shinano, gran santuario de Suwa. Sintiendo que casi había terminado, Luli lentamente dejó su Zanpakut. El aura aterradora que había barrido el mundo se disipó gradualmente, y la gente en el santuario también se recuperó del impacto de ese momento. Oye, esto es demasiado. La más fuerte, Suako Kamella, fue la primera en recobrar el sentido común. También fue la primera en hacer las maletas y huir. Como dice el refrán, un caballero no se para en un muro peligroso, y un hombre sabio no cae en un nido volcado. Ella no es un caballero, pero difícilmente se la puede considerar un hombre sabio. Me estoy muriendo. Corrió apresuradamente por el santuario, empacando comida y ropa. Amontonó bolsas grandes y pequeñas como si estuviera huyendo. Pero cuando hubo empacado todas estas cosas e incluso tuvo un pie fuera del umbral de la sala, de repente recordó este hecho. 4, 2, 3. No está bien. Soy un dios indígena. No puedo abandonar el lago Suwa. Suako Miyako de repente se dio cuenta de que ella era la única que no podía escapar, y quiso llorar pero no pudo. Ella había sido engañada. Esta vez la habían engañado terriblemente.
Lu Li declaró la guerra a todas las partes de una manera bastante autoritaria por el lago Sua, y tenía la intención de utilizar Shinano como el primer campo de batalla. Esto también satisfizo el carácter de Shinano como un sitio de guerra de larga data y agregó un toque fuerte a este país que ha estado plagado de guerras desde su nacimiento. Pero no puedo huir. Suako Kamella, quien se encontró siendo engañada, de repente sintió el impulso de morder a Lu Li hasta matarlo. Pero eso tendría que esperar hasta que Lu Li terminara estas batallas y conquistara otras fuerzas. Una vez que la máquina de guerra se puso en marcha, estaba condenada a no poder detenerse a mitad de camino. Para sobrevivir a la siguiente guerra brutal, Suako Kamella sabía que ya no podía ocultar nada. Iré a preparar y unir las fuerzas humanas circundantes. Salió del santuario con cara fría. La pequeña niña, que medía menos de 1,4 metros de altura, salió del aura del genio. O, en otras palabras, ella era la mano oculta detrás de esta provincia de Sua. Y cuando decidió dejar de fingir, tomó la iniciativa de levantar el telón que rodeaba la provincia de Sua. Aquellos pescadores y leñadores que solían vivir y trabajar en paz y organizar competiciones de pesca en el hielo, se convirtieron instantáneamente en los guerreros más leales y fanáticos. Una población de 100.000 habitantes, 30.000 jóvenes y fuertes y 10.000 soldados de élite. Esta es una fuerza suficiente para barrer el mundo. Las armas y armaduras a juego hicieron que Lu Li se preguntara si este dios Loli había estado planeando esto durante mucho tiempo, y cuando Suako Yuya dijo en un tono muy orgulloso, «Somos el primer país en usar armas de hierro». De repente se dio cuenta de que esta discreta provincia de Sua tenía una historia tan gloriosa. Lo que pocas personas saben es que este dios Loli aparentemente inocente también era una existencia aterradora que se encontraba en la cima de los dioses indígenas en los lejanos tiempos antiguos. Es imperativo conquistarlos antes de que lleguen otras fuerzas. Al menos en la región de Kanto, no quiero escuchar ninguna voz que difiera de la nuestra. Miyasuako anunció el oráculo a través de la boca de la doncella del santuario. El ejército descansó un rato y luego partió rápidamente. La doncella del santuario elegida por Yasaka Kanako era personalmente responsable de comandar la batalla. Yasaka Kanako era el dios de la guerra y sus doncellas del santuario, por supuesto, debían saber cómo desplegar tropas y marchar para luchar. Pero a Miyasuako no le importaba en absoluto su victoria o derrota. Ella sabía que en este mundo donde los dioses y los demonios gobiernan juntos el mundo, lo que realmente puede determinar el resultado de una guerra no son los esfuerzos de los propios seres humanos, sino el resultado de la batalla entre estos dioses, budas, demonios y demonios superiores. Y si adivinó correctamente. Los monstruos de Kioto son buenos defendiendo pero no lo suficientemente agresivos, por lo que es poco probable que lancen una ofensiva. El clan Inugami incluso ha declinado, y no pueden hacer nada más que gritar para mostrar su presencia. En cuanto a los gatos mapaches de Shikoku y los Tengu de Kyushu, están aún más lejos y ni siquiera pueden cruzar. Por lo tanto, los únicos capaces de lanzar una guerra ofensiva son los dioses de Takamagahara. En cuanto a la gente que Takamagahara podría enviar, como señor de Takamagahara, la diosa del sol debe permanecer en el centro y no puede moverse sin permiso. Susanoo, uno de los 3 hijos nobles, ha estado desaparecido durante mucho tiempo, y el último Tsukuyomi voló a la luna hace 1000 años y ya no le importa nada en el suelo. Ahora parece que el único dios que Takamagahara puede sacar es Takemikazuchi, uno de los 3 dioses. O, si Takamagahara pudiera sentir la presencia de Kanako, definitivamente enviaría un Kuitsugumi para verificar la situación. Anteriormente, Yasaka Kanako era el dios de la guerra de la provincia de Izumo, el verdadero segundo al mando. La única persona calificada para investigarla era el primer comandante de la provincia de Izumo, el padre biológico de Yasaka Kanako. O, el enemigo más odiado de esta vida, se alió con mi propio padre para lidiar conmigo. Al pensar en esta escena, Suako Kamella, quien originalmente estaba un poco enojado, no pudo evitar estallar en risas. Resultó que ella no era la única que tuvo mala suerte. La batalla es inminente. El cielo, que hacía un momento estaba cubierto de nubes oscuras, de repente se volvió claro. Era un día frío de invierno, pero no soplaba ni un solo viento helado. En el cielo despejado, el sol blanco emitía una luz suave. Este fue el último momento de paz. Lu Li les pidió a esos pequeños monstruos que no eran lo suficientemente fuertes que regresaran a la provincia de Musashi con anticipación. La próxima batalla era diferente a la anterior. Era una verdadera batalla de vida o muerte, e incluso él no podía encargarse de todos ellos. Sin embargo, Fujiwara Moron, que no temía a la muerte, se quedó aquí. Ahora juega a patinar con Lu Li en el lago desierto. ¿En serio, no es aburrido? Para ser sincero, Fujiwara Moron no lo entendió. ¿Qué gracia tiene correr sobre el hielo? ¿Qué edad tienes y todavía juegas a juegos tan infantiles?
Pero cuando Luli se aprovechó de su descuido, la empujó al suelo y la arrastró sobre el hielo liso durante 20 a 30 metros. Maldito papá, vete al infierno. 5, 7. Levantándose del lago, Fujiwara-mon, con nieve por todo su rostro, rugió y se abalanzó, presionando a Luli directamente debajo de su cuerpo, y comenzaron a enredarse y rodar en la nieve. Ella no usó su propio fuego y Luli no usó ningún poder especial. Simplemente estaban jugando en el lago, bueno, se podría decir que estaban jugando. Fujiwara-mon intentó usar tácticas, fingiendo estar muy cansado, gritando papá, tomemos un descanso, mientras se acercaba sigilosamente a Luli y levantaba un puñado de nieve en su cabeza. Jajajaja. Incluso puedes caer en un truco tan simple, papá estúpido. Fujiwara no Mokou, que esquivaba y reía al mismo tiempo, se dio cuenta vagamente de tal hecho. Resulta que los llamados juegos nunca se han dividido en infantiles o no. El tiempo libre pasó volando. El cielo estaba despejado en ese momento, pero en menos de media hora, volvió a estar cubierto de nubes oscuras. Los dioses fueron muy rápidos. O quizás este mundo era demasiado pequeño. Para aquellos dioses verdaderamente poderosos, incluso si cruzaran de norte a sur, solo les tomaría unas horas. Ya viene. Sintiendo las nubes de tormenta acercándose desde lejos, Yasaka Kanako cerró los ojos ligeramente. Pero su cuerpo no pudo evitar temblar. Ya viene, por fin viene. La oportunidad que había estado esperando durante miles de años finalmente llegó. Takemiya, dios del trueno. Este nombre que es como una pesadilla para ella, esa historia que es como una maldición para ella, llegará a su fin hoy. Ella no puede esperar para cortarle la cabeza a la otra parte. Pero antes de eso, ¿realmente eres tú? Un suspiro largamente perdido surgió de repente de las nubes oscuras y ondulantes. El sonido no era muy fuerte, pero el poder era realmente aterrador. Después de escuchar este sonido, Yasaka Kanako, que todavía estaba llena de espíritu de lucha en ese momento, sintió como si alguien le hubiera vertido un balde de agua fría desde la cabeza hasta los pies. Ni siquiera tenía ganas de luchar. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kanako? Parece que te va bien aquí. Una figura alta apareció entre las nubes oscuras. Los ojos de Yasaka Kanako ya estaban apagados. Padre. El padre de Kanako Yasaka. El líder de los dioses Kunitsu y el líder de los 7 dioses de la afortunada. Restaurante japonés Daikokuten. Desde fuera, parece un dios bastante fuerte y que se viste a la moda. Parece tener unos 40 años, no es joven, pero tampoco viejo. Es un tipo corpulento de 2 metros de altura, con brazos tan gruesos como los muslos de una persona normal. Lleva una camisa floreada y un collar de oro alrededor del cuello. No parece un dios en absoluto, sino más bien un terrateniente que se jubiló antes de tiempo debido a una demolición. Para ser precisos, él es un propietario. Su país de Izumo fue demolido a la fuerza por su tía, pero afortunadamente su tía lo trató bien. Al ver que todos son una familia, no solo conservó el trato que se merece como el señor de Izumo, sino que también le construyó un palacio más grande y alto después de la demolición del país de Izumo, y también estipuló que cada octubre, todos los dioses del país debían ir al país de Izumo para debatir, viaje financiado con fondos públicos. Con la disposición adecuada de Amaterasu, la situación actual del país Izumo y los dioses Kunitsu es bastante buena. Además, Okuninushi también encontró algunos ingresos adicionales para sí mismo. Formó un grupo de dioses super popular 7 dioses de la suerte con Visa Mountain de países extranjeros, Ebisu y Fukurokuku. Amaterasu, el señor de Takamagahara, es la creencia oficial. Pero entre la gente común, los 7 dioses de la suerte que pueden traer buena suerte a las personas son los verdaderos mejores. Te hemos estado buscando durante mucho tiempo. No esperaba que te escondieras en un lugar como este. Después de tantos años, está bien que se niegue a volver a casa, pero ¿por qué ni siquiera saluda? Okuninushi saludó muy felizmente a Yasaka Kanako. Después de todo, ella era su hija biológica y la guerrera más orgullosa bajo su mando. Dejando de lado el hecho de que perdió contra Takemikase, se podría decir que había ganado todas las batallas anteriores y más de la mitad del territorio de Izumo fue conquistado por ella. En cuanto a perder contra Takemikase, realmente no es algo vergonzoso. Takemikase nació cuando Izanagi no Mikoto mató al dios del fuego Kagutsuchi no Mikoto con la espada Totsuka, y la sangre que se había derramado en la raíz de la espada se esparció sobre la roca. Nació con el don de matar y es la personificación del alma de la espada. Se puede decir que es el dios de la guerra más fuerte de Takamagahara, a excepción de Susanoo. Yasaka Kanako es de una generación diferente a la de él. Padre, yo. Yasaka Kanako dudó en hablar. Para ser sincera, al sentir la pasión de Okuninushi, se sintió un poco avergonzada. Estaba avergonzada de no haber tenido noticias durante tantos años, y aún más avergonzada de haber perdido la batalla que no debía haber perdido.
Como resultado, su padre y sus compañeros no tuvieron más opción que renunciar a su país y sus creencias y someterse al gobierno del dios de Tianjin. Pero no importa. Ahora ha encontrado una manera de vengar su vergüenza anterior. Mientras gane la próxima batalla, mientras pueda seguir ganando, restaurar la gloria del dios Kunitsu y hacer que Izumo vuelva a ser grande ya está a nuestro alcance. Sin embargo, restaurar la gloria del país y de los dioses. Hacer que Izumo vuelva a ser grande. ¿De qué cosas raras estás hablando? Las palabras de Yasaka Kanako hicieron que Okuninushi se sintiera confundido. Y entonces, las palabras de Okuninushi dejaron completamente frío el corazón de Yasaka Kanako. Está bien, ahora lo entiendo. ¿Todavía te preocupa el hecho de que perdiste contra Takemiya Raijin hace miles de años? ¿En serio, cómo es que sigues siendo tan honesto? Han pasado tantos años, ¿aún no te das cuenta? En aquel entonces, en toda la provincia de Izumo, eras el único que no quería someterse al gobierno de Takamagahara. Se trata de un pasado olvidado hace mucho tiempo, pero también de una historia que ambas partes han acordado tácitamente entregar. El dios de Tianjin y el dios de Guojin, aunque tienen nombres diferentes, su esencia es en realidad la misma. Ambos son dioses de la fe que son diferentes de los dioses indígenas. Como creen en Dios, entonces naturalmente pertenecen a Takamagahara, que está bajo el gobierno del cielo. Okuninushi dijo algo que para otros sonó natural, pero para Kanako Yasaka, anuló su cognición. Los dioses Kunitsu de Izumo en realidad no resistieron el gobierno de Takamagahara. Por el contrario, estaban felices de librarse de la etiqueta de rebeldes y regresar a la verdadera fuente de su creencia en Dios. La unificación de Izumo por Takamagahara en realidad se ajustaba a la profecía de Izanagi a la diosa del sol. Ella era la futura señora de Takamagahara, la líder de los dioses de la fe, y en el futuro manejaría a todas las criaturas en el cielo y en la tierra como gobernante. Por lo tanto, su gobierno sobre Izumo también era natural. Los dioses de Kunitsu también estaban felices de ser gobernados por ella. Como dice el dicho, es bueno apoyarse en un árbol grande para tener sombra. Aunque aceptar el gobierno de los dioses de Tianjin podría estar sujeto a algunas restricciones, también podían beneficiarse de la popularidad de los dioses de Tianjin. En términos de la popularidad de la fe, los dioses de Kunitsu confinados en Izumo son muy inferiores a los dioses de Tianjin, cuya fe se extendió por todo el mundo. Excepto por Yasaka Kanako. Quiero ir al maldito Takamagahara, al maldito dios de Tianjin. Y esos dioses vergonzosos son traidores, traidores. Son lobos ingratos y serpientes feroces. Esta es quizás la tragedia más clásica y más común desde la antigüedad hasta la actualidad. Los guerreros están medio muertos frente al campo de batalla, mientras las bellezas todavía cantan y bailan en la tienda. Los valientes soldados están librando sangrientas batallas en el frente. Los traidores arrogantes y licenciosos se divierten en la retaguardia, mientras piensan en cómo utilizar a esos soldados sangrientos para canjearlos por mayores beneficios. ¿Debería estar enojada? Tal vez. Yasaka Kanako levantó la cabeza y miró a Okuninushi de pie entre las nubes. Si fuera de acuerdo a su personalidad anterior, probablemente no pensaría en nada y habría arrojado una columna para darle una lección a la otra parte. Pero esta vez fue un poco extraño. Ella estaba realmente muy enojada, pero la emoción que superó esta ira fue la tristeza. Sentía como si su cuerpo estuviera, algo parecía estar roto, pero también se sentía como si esta cosa debería haberse roto hace mucho tiempo. Sí, mientras usara su cerebro, lo sabría. ¿Cómo podrían los dioses de la fe no encontrarla? Incluso si estuviera en Sua, escondida en ese rincón remoto, con el poder de los dioses de la fe que se extendían por todo el mundo, no sería fácil encontrarla. Sin embargo, desde su derrota y huida hasta el presente, en estos miles de años, ningún dios de la fe ha venido a buscarla. Para ser precisos, ningún dios Kunitsu ha venido a ella para hablar sobre restaurar la gloria del dios Kunitsu y hacer que Izumo vuelva a ser grande. En realidad, solo soy un idiota. Ella se rió de sí misma y cerró lentamente los ojos. Algunas personas dicen que los tontos no pueden pensar, porque la verdad de este mundo es tan cruel, y los llamados tontos son en realidad una especie de protección para sí mismos. Mientras no pienses, podrás ser muy feliz. Mientras no pienses, podrás seguir avanzando hacia tus objetivos establecidos. Pero ahora, soy tan estúpido, realmente. Cuando Yasaka Kanako aprendió a pensar y supo la verdad sobre su fracaso, podría seguir avanzando hacia su objetivo establecido como lo hizo en el pasado. La respuesta es sí. Ella es un dios tal que incluso si es abandonada por sus amigos y familiares, no pensará que la culpa es suya. Pero al mismo tiempo, el estado de Yasaka Kanako se ve inevitablemente afectado por la llamada verdad, y se han producido algunos cambios.
La manifestación más intuitiva de estos cambios es el cuerpo de Yasaka Kanako. En el cuerpo que debería haber sido sagrado y solemne, aparecieron de repente bloques irregulares de tinta negra y violeta como si fueran psoriasis. Estos bloques de tinta negra y violeta se expandieron rápidamente, ocupando la mitad del cuerpo de Yasaka Kanako en solo unos segundos. En ese momento, esos bloques de tinta negra y violeta, como escamas de serpiente, hacían que su apariencia pareciera particularmente horrible. Un aura siniestra floreció del cuerpo de Yasaka Kanako. La desesperación contenida en esa aura incluso hizo que el espíritu de hueso de dragón, que era un gran monstruo, mirara un poco de reojo. Tamamono Mae, que sabía un poco más, abrió temprano una barrera dorada, cubriéndose a sí mismo y a Luli a su lado con la barrera. Ella ha caído. Los dioses también pueden caer. Hay muchas razones por las que los dioses caen, pero el resultado final es el mismo. Conviértete en un demonio. Además, son mucho más aterradores que los grandes monstruos. Los monstruos grandes son monstruos que han superado sus propios miedos. Aunque son poderosos, no son tan peligrosos. Al menos, siempre y cuando no tomes la iniciativa de provocarlos. En circunstancias normales, los monstruos grandes no se molestarán con un humano común. Los dioses caídos son monstruos nacidos tras el colapso total de la razón y la conversión de la fe en desesperación. El deseo de matar de este tipo de monstruo es más fuerte que el de los llamados grandes monstruos y su peligrosidad es mucho mayor. A ella no le importa la fuerza ni la debilidad. En cuanto una vida entre en su campo de visión, la identificará automáticamente como un enemigo y la atacará indiscriminadamente. Debería haber caído hace mucho tiempo. Suako suspiró mientras miraba a Kanako Yasaka, quien ya se había convertido en un medio demonio en el cielo. A veces, no podía evitar preguntarse, ¿cuánto tiempo podrá aguantar esta idiota cuando el mundo entero la ha traicionado? Okuninushi, ¿qué estás esperando? Al observar la apariencia actual de Yasaka Kanako, la nube de tormenta que había estado acumulando fuerza desde hacía un tiempo, finalmente no pudo soportarlo más y gimió. Al levantar la vista de nuevo, un hombre con una espada larga en la mano y relámpagos azules y blancos por todo el cuerpo apareció entre las nubes. Un par de ojos dorados miraban al mundo con indiferencia. Ya que ella está dispuesta a asociarse con demonios, ¿no es normal que se convierta en un demonio? Ya es demasiado tarde, simplemente purifiquémoslo. Takemikaze Raijin, el comandante, tomó una decisión de inmediato. Purificar, otra forma de decir subyugar. Matar a un dios antes de que degenere por completo en un demonio puede preservar parte de su fe. Puede hacer que sus raíces regresen a Takamagahara y se transforme nuevamente en un dios. Esta es también la mayor diferencia entre el dios de la fe y los dioses indígenas. Los dioses indígenas están muertos y no hay posibilidad de resurrección. Pero los dioses de la fe pueden resucitar continuamente. Mientras su fe siga ahí, pueden condensar sus cuerpos divinos en Takamagahara. Sin embargo, después de la resurrección, el dios se verá obligado a borrar todos sus recuerdos de su vida anterior, y se verá obligado a encogerse en la forma de un niño, y todo tendrá que comenzar de nuevo. De hecho, a excepción del nombre y la apariencia, el dios resucitado es completamente diferente del dios anterior. Si ese es el caso, prefiero morir antes que resucitar. Me siento mal cuando pienso en alguien que usa mi cuerpo para hacer algo estúpido. Las quejas de Suako Kamella expresaron los verdaderos sentimientos de la mayoría de los dioses. No quieren convertirse en diferentes de ellos mismos. Esta es probablemente una de las principales razones por las que todos los dioses de Kunitsu se rindieron. Después de todo, con la fuerza de Takamagahara, incluso si no se rinden, pueden enviar fuerzas de combate de alto nivel para conquistarlos juntos y finalmente revivirlos en Takamagahara. En lugar de dejarse llevar por un juego de desarrollo colectivo por parte de esos dioses de Tianjin, es mejor rendirse directamente, al menos puedes protegerte y mantener tu dignidad. Sin embargo, ahora, es un poco problemático. Mirando a la medio demonizada Yasaka Kanako, para ser honesto, incluso Suako Kamella tenía dolor de cabeza. Ella no esperaba que este idiota realmente aprendiera a pensar en un momento tan crítico. ¿Qué tengo que hacer? Yasaka Kanako no podía simplemente ignorarlo, pero Takemiya Raijin y Okuninushi en el cielo y los otros 6 dioses que solo estaban viendo la diversión por el momento también eran grandes problemas. Si tenían que lidiar con ambos lados al mismo tiempo, luchar en 2 frentes sería un poco extenuante. Ante esta difícil situación, incluso este dios indígena conocido por su inteligencia estaba un poco perdido. Pero Luli no parecía ansioso en absoluto. También estaba mirando a Yasaka Kanako, pero su perspectiva era diferente a la de los demás. Otros se centraban en su medio cuerpo demonizado. Pero la atención de Luli estaba en su otra mitad del cuerpo que aún mantenía el cuerpo de un dios, con la sacralidad y solemnidad que realmente pertenecían a un dios. No es tan malo como piensas.
¿Lo notaste? Luli preguntó de repente. Su pregunta fue un poco confusa, pero cuando Suako Miyako siguió la mirada de Luli y miró la otra mitad normal de Kanako Yasaka, fue inteligente e inmediatamente entendió el verdadero significado de estas palabras. Y, el verdadero estado de esa estúpida Kanako. Ah, lo siento ahora. Parecía que esperaba algo. ¿En serio, incluso se atreve a esperar tal cosa? Entonces, ¿cuál es el vínculo entre los llamados compañeros? Yasaka Kanako, a quien no se le da bien pensar, se paró al borde del abismo y pensó en esta pregunta. Relación de sangre. Esta fue la conclusión a la que llegó al principio. En su mente surgieron todo tipo de acontecimientos pasados. Aquella fue la primera mitad de su vida, cuando estaba llena de vigor y vitalidad. Luchando, ganando y triunfando. En ese momento, escuchó los aplausos y elogios a su alrededor, miró las flores y el vino frente a ella y pensó erróneamente que ella y ellos eran compañeros y que siempre se llevarían bien felices así. Beneficios. Esta fue la segunda conclusión a la que llegó Yasaka Kanako. En ese momento, fue derrotada por Takemiya Raijin y ya no tenía el estilo victorioso del pasado. Huyó a la provincia de Suwa en un estado miserable. Después de una pelea, llegó a un acuerdo de asistencia mutua con Suako Kameya, y todos fueron por el bien de la alianza. En ese momento, ella no tenía nada más que odio. También juró que haría cualquier cosa con tal de vengarse. Ideal. Esta es la tercera conclusión a la que llega Yasaka Kanako. Pero lo que la llevó a llegar a esa conclusión no fue su propia experiencia, sino las acciones de Luli. Ella sintió la voluntad de Luli y vio lo que hacían los monstruos a su alrededor. Esta fuerza monstruosa 740 realmente se unió por un objetivo común y luchó por su ideal común. Yasaka Kanako los envidiaba mucho. Podían tener compañeros así. Podían confiar y depender el uno del otro. Ella también quería unirse a una organización así. Pero ahora parece un poco tarde. Me siento tan incómoda. Yasaka Kanako pensó con algo de dolor. Ella sabía qué tipo de cambios habían ocurrido en su cuerpo. Sabía que su apariencia actual debía ser muy fea. Sabía que su tiempo se estaba acabando. Pero siempre era lo mismo, ella todavía esperaba presenciar la verdadera respuesta a esta pregunta al final de su vida. Sin embargo, tonto. Se escuchó una voz familiar y al mismo tiempo extraña. Yasaka Kanako se sorprendió mucho al descubrir que en ese momento extremadamente peligroso, la primera persona que apareció a su lado fue Suako Kameya, quien nunca debería estar aquí. ¿Qué le pasó? Teniendo en cuenta su personalidad, no debería haber huido hace mucho tiempo cuando se enfrentó a un peligro como este. Así que, idiotas, luchen honestamente y no usen el cerebro como los demás. Suako Isashi se burló, sosteniendo la mitad demonizada de Yasaka Kanako con una mano. Y al momento siguiente, alguien más apareció detrás de ella y puso todo su brazo sobre su hombro, mitad dios, mitad demonio. No es tan complicado como piensas. Se escuchó una voz relajada y un brazo fuerte se convirtió en su apoyo más fuerte. Era la voz de Luli y el brazo de Luli. Era también lo que ella esperaba, la voz y el brazo de su compañero. ¿Unirse por un ideal común? No, eso es demasiado noble. Somos compañeros solo porque estamos juntos y podemos cuidarnos unos a otros. Eso es todo. ¿Cuál es el vínculo entre compañeros? Ni sangre, ni intereses, ni ideales. Pero están dispuestos a creer en la existencia del otro. Esta es la respuesta dada por Luli. Porque los lazos de sangre siempre serán derrotados por los intereses siempre serán derrotados por los ideales. Y los ideales siempre serán derrotados por la cruel realidad. Si tienes grandes expectativas sobre tus compañeros, ellos no solo no las cumplirán, sino que te harán estar más desesperado. Por el contrario, si no tienes ninguna expectativa especial para ellos, trátalos simplemente como un lugar de descanso cuando tu cuerpo esté cansado y como una clínica psiquiátrica cuando tu mente esté herida. Entonces descubrirás que las cosas más bellas del mundo están aquí. Luli abrazó los hombros de Yasaka Kanako, tiró con fuerza su cabeza hacia atrás y miró a los llamados compañeros detrás de él. Sí, ese es el espíritu del hueso de dragón. Un tipo que está ansioso por pelear pero le teme a la muerte, por lo que puso todos sus puntos de habilidad en la defensa. Sonido susurrante. Sí, esa es Tamamo no Mae. Una zorra con una mente llena de cosas indescriptibles, pero en realidad está vestida más ajustadamente que cualquier otra persona. Incluso usa pantalones de seguridad cuando baila. Maestro, si usted dice eso, me enojaré mucho. Sí, esa es Fujiwara no Moeko. Aunque tiene algunos problemas mentales, mi hija más amada ya no puede dejarme. Oye, papá idiota, ¿de qué estás hablando? Baja y pelea. No, ella es Suako Miya, no importa, no quiero ser su compañera por ahora. TSK, parece que estamos dispuestos a ser compañeros de gente como tú.
Luli le presentó a Yasaka Kanako todos los detalles de estas personas y también le explicó la llamada relación de compañerismo que había entre ellos. Supuesta relación de sangre, intereses, ideales. En realidad, todos existen, Fujiwara Moron. Pero esas cosas no son importantes. Lo importante es que no importa cuándo ni qué pase, pueden estar al lado de Luli. Al igual que Luli y Suakubeya ahora están al lado de Yasaka Kanako. La existencia de los llamados compañeros en realidad solo sirve para demostrar una cosa. Nunca lucha solo. Nunca caminarás solo. Nunca caminarás solo. Al oír esto, Yasaka Kanako volvió a cerrar los ojos. Sintió una alegría desde el alma, cada célula de su cuerpo estaba emocionada y temblando por esta frase. Sí, así es, eso es exactamente lo que ella está persiguiendo y es la única respuesta que necesita. Nunca camine solo. La orgullosa diosa de la guerra Izumo nunca necesita la ayuda de los demás. Nunca tendría miedo ni siquiera si tuviera que luchar sola contra 8 personas. Solo había una cosa que realmente podía hacerla sentir decepcionada, y era que el compañero en el que pensaba realmente se había parado frente a ella. La batalla de la que estaba orgullosa fue inútil desde el principio. Pero a partir de ahora esta situación cambiará por completo. Me ocuparé de ese dios del trueno Takemiya. Las escamas negras que simbolizaban la desesperación y la maldición se desvanecieron gradualmente, y la invencible guerrera una vez más se paró entre el cielo y la tierra, declarando la victoria de antemano. Suako Kamella pareció haber sentido algo y extendió su mano, con una extraña sonrisa desde el corazón en su rostro. Escuchar. Yasaka Kanako y Takemiya dios del trueno. Dios del viento de Izumo y dios del trueno de Takamagara. Esta es su reunión después de decenas de miles de años, y también es el final definitivo de su disputa. Realmente débil. El hombre que flotaba en las nubes miró a Yasaka Kanako con expresión indiferente. Ella le sonreía, como si estuviera haciendo todo lo posible por mostrar una actitud feroz. Él no estaba enojado ni se burlaría de ella. Él simplemente lo encontró aburrido. Hace 10.000 años, Yasaka Kanako, que poseía varias armas divinas y era arrogante, no era su oponente. 10.000 años después, Yasaka Kanako, que había huido aquí como un perro callejero y no tenía nada, era aún menos rival para él. Como un dios, él lucha así. ¿De verdad has olvidado por completo la dignidad que debe tener un dios? Miró al cielo sobre el lago Sua, donde Kanako Yasaka ya había manifestado la forma de viento, dragón y serpiente, y se había transformado en un monstruo gigante. Takemikase, que no sentía ningún peligro, levantó la espada larga en su mano. El poder puro del trueno, que parecía capaz de destruirlo todo, se concentró en la espada. Exudaba una luz que podía hacer que los ojos de las personas sintieran dolor y sus almas dolieran con solo mirarla. Este fue su golpe más fuerte y la encarnación de su origen. Takemikase. Un dios nacido de la sangre que salpicó después de que Izanagi matara a Kagutsuchi. Se puede decir que su nacimiento estuvo acompañado de asesinatos y siniestros. Él es el dios del juicio. Que este sea el final de nuestra historia. En tu próxima vida, deberás practicar mucho y dejar de asociarte con estas personas malvadas. Le dijo esto a Kanako Yasaka en un tono compasivo. Sin embargo, justo cuando terminó de acumular fuerzas y estaba a punto de bajar su brazo para darle a Kanako Yasaka el juicio final y el castigo divino. ¿Eh? ¿No puedes moverte? Sintiendo que su brazo se ponía rígido instantáneamente, Hyun-Yu Leishen quedó atónito por un momento, luego inconscientemente se esquivó hacia atrás. Debería decir que es digno de ser el dios de la guerra. Ha utilizado al máximo su instinto de lucha. Desafortunadamente, incluso si reaccionó, fue demasiado tarde. Lo lamento. Una voz siniestra sonó detrás de Hyun-Yu Leishen. Junto con ella, también hubo una sensación de impacto como si una montaña lo hubiera golpeado con fuerza. Aquel contra quien estás luchando ahora no es Takemikata de la provincia de Izumo. Es Suwam-Yojin en la provincia de Sua. Puede que aún no lo sepas, pero el santuario Suwam-Yojin, en la provincia de Sua, siempre ha sido el hogar de los dos. No importa quién falte, no se le puede llamar Suwadain-Yojin. El exitoso ataque sorpresa de Suako también reveló su verdadera forma. Un enorme dios rana, como una montaña, descendió del cielo y dispersó por completo las nubes oscuras del cielo. El cuerpo de Takemiya Raijin cayó inevitablemente bajo la acción de la gravedad, y sobre el lago Sua, el peligroso dios serpiente dragón ya había abierto la boca, esperando que la presa viniera hacia ella. Esta es la emocionante combinación de habilidades que los dos dioses Sua, que son enemigos y amigos, han desarrollado a través de su cooperación mutua durante decenas de miles de años. La rana Croa. El desastre de la serpiente. La batalla comenzó en un instante. Y terminó en un instante. La velocidad fue tan rápida que los 7 dioses de la suerte que vinieron con Takemiya Raijin quedaron atónitos. Algunos de ellos no podían creer lo que veían.
Takemiya Raijin, quien era conocido como el guerrero más fuerte de Takamagahara, fue destruido tan fácilmente. No, imposible. Ben Seiten, que vestía ropas preciosas, miró con una mirada de duda a la enorme serpiente dragón que se cernía sobre el lago Suwa. Pensó que Takemiya Raijin no moriría tan fácilmente. Incluso si fuera tragado, debería ser capaz de cortar el cuerpo de la serpiente gigante con un arma afilada y salir de su abdomen como se describe en el mito. Sin embargo, esto no ocurrió. Soy el dios de la guerra. Flotando en el aire, Yasaka Kanako explicó el hecho en un tono arrogante pero ahora muy razonable. La batalla entre dioses de la guerra no se trata solo de quién es más fuerte, sino también de quién tiene una estrategia más exitosa y quién puede ejercer mejor su fuerza. Ahora mismo, se puede decir que la estrategia de Yasaka Kanako de mostrar debilidad al enemigo ha sido un gran éxito. Nadie hubiera pensado que Yasaka Kanako, a quien nunca le gustó usar su cerebro, realmente usaría tácticas en este momento. Y nadie hubiera pensado que el entendimiento tácito entre Suako Asira y Yasaka Kanako había alcanzado tal nivel que cuando Yasaka Kanako mostró la apariencia de un dragón y una serpiente, el dios Rana ya había escondido su cuerpo en el repentino viento divino. Este tipo de ataque sorpresa, una vez exitoso, sería un golpe fatal. Y ahora, cuando Yasaka Kanako, quien ha absorbido el poder del dios del trueno Takemiya, flota en el cielo en forma de dragón y serpiente. Suako Asira, que nació de la fe del lago Suwa y las montañas Suwa, ha ocupado la tierra como un dios indígena. Cielo y tierra, Kian y Kun, viento y agua, montaña y lago. El poder de Suwa Daimyojin se revela por completo, llenando el mundo entero en un instante. Ups, esto es malo. Cuando los ojos de Okuninushi se encontraron con esos ojos de serpiente dorados que exudaban un aura fría, supo que Yasaka Kanako ahora estaba en un estado de locura en el que no reconocía a sus parientes. 0. Oye, ten cuidado, intenta atraparlo vivo. Dejad de decir tonterías, ya que si atreven a venir, nadie podrá escapar. Según la tradición, después del duelo principal de generales en el frente de batalla, se produce un combate cuerpo a cuerpo entre equipos. Según la convención, el equipo cuyo líder pierde o muere en un duelo 1 contra 1 sufrirá una gran pérdida de moral y a menudo es difícil ganar en una batalla en equipo. Me rindo. Al ver que la situación no era buena, un débil dios de la fortuna se rindió primero, evitando así algún dolor físico. Hablando de eso, los llamados 7 dioses de la suerte no son una organización de dioses que luchen. Sería demasiado esperar que luchen. Sin embargo, entre los 7 dioses de la suerte, todavía hay 2 que pueden luchar y persistir durante mucho tiempo. Uno es el líder, Okuninushi. Al principio, se negó a rendirse debido a su rostro. Más tarde, cuando ya no pudo aguantar más y quiso rendirse, Yasaka Kanako apretó los dientes y fingió no haberlo escuchado. Lucharon durante otra media hora y, al final, ni siquiera Suako Kameya pudo soportarlo más. El otro es el dios de la guerra entre los 7 dioses de la afortunada, Bizamon. Esta dama rubia de figura orgullosa es realmente valiente. Luchó hasta el último momento, a pesar de que su poder divino se había agotado por completo y los artefactos se habían transformado en sus formas originales porque contenían demasiado poder divino y ya no podían luchar. Pero aún así no se rindió. Además, cuando se dio cuenta de que estaba en un callejón sin salida y estaba a punto de ser capturado por las fuerzas monstruosas lideradas por Luli, dijo una línea clásica con una cara fría. Bizamon no consiguió lo que quería después de todo. Preferiría morir antes que rendirse, y se vio obligada a retirar todas las armas divinas de su cuerpo. Sus muñecas y tobillos fueron atados con cuerdas unidas al poder de Yasaka Kanako, y finalmente fue arrojada a la mazmorra del santuario Suwa Taisa con los ojos vendados. Vale la pena mencionar que esta hermana de la diosa de la guerra parece tener demasiadas armas divinas, incluso los aretes en sus orejas son armas divinas. Para asegurarse de que todo sea infalible, la señorita Tamamo, quien está a cargo de la revisión, simplemente la desnudó y luego encontró un disfraz de doncella del santuario para que lo usara. No preguntes por qué hay una mazmorra en el santuario. Como dios indígena, Suako Kameya se limitó a decir que enseñar a los humanos a ser reverentes también es una habilidad que los dioses deberían dominar. En definitiva, gané esta vez. Las nubes oscuras sobre el lago Suwa se disiparon y el cielo se aclaró nuevamente. Nine 57 recuperó su cuerpo humano y llegó al derrotado con una actitud muy arrogante, casi menospreciando a la gente. Principalmente delante de su padre. Se dio unas palmaditas en el vientre, y el aura en su cuerpo era incluso mejor que su estado máximo. En ese momento, ella estaba en Izumo, y todavía era la invencible diosa de la guerra Kunitsu. Y a través de la batalla de ahora, después de devorar a Takemikase, quien también poseía la naturaleza de dios de la guerra.
Se puede decir que la fuerza de Yasaka Kanako ha mejorado aún más, y se ha convertido legítimamente en la dios de la guerra de tercera generación entre los dioses de la fe. Por cierto, el dios de la guerra de la primera generación de los dioses de la fe es Izanagi, y el dios de la guerra de la segunda generación es Susanoo, y ahora ambos han desaparecido. Entonces, soy el más fuerte. Cuando Yasaka Kanako caminó hacia su propio santuario con una actitud altiva, las personas que la conocían deberían saber que el otrora arrogante tirano número 1 de Izumo, que se atrevió a hablar incluso al mensajero enviado por Amaterasu, está de regreso. Esta noche yo invito. No te vayas a casa hasta que estés borracho. El banquete está a punto de comenzar de nuevo. Pero lo que es diferente de los banquetes anteriores es que este banquete es una fiesta para los vencedores. Además de la comida, la bebida, los juegos de dados y de adivinanzas cotidianos, la humillación, no, hay que decir que el entretenimiento de los prisioneros también es una parte importante de este banquete. Los 7 dioses afortunados que son los perdedores también se encuentran entre los invitados al banquete. Ante esta invitación casi humillante, las reacciones de los dioses afortunados también son diferentes. Benseiten, que vestía ropas preciosas, aceptó felizmente. Su alias es Sarasamaya, como sugiere su nombre, es una diosa que se especializa en el drama y puede traer alegría a la gente. Se le da bien bailar, especialmente en banquetes. Básicamente es la subdirectora y primera música de la compañía de danza Takamagara, la directora es Tenten NF. ¿Para quién baila? A ella no le importa. Esta es también una característica común de dioses marginales como ellos. A nadie le importa su posición, porque no tienen posición alguna, seguirán a quien sea el ganador. Entre los 7 dioses de la suerte, Fukurokusou, Shou Laoren y Budaimon ocupan puestos similares a los suyos. El motivo por el que se reúnen es para celebrar. Decir algunas palabras auspiciosas durante los festivales y pedir buena suerte es el papel más importante que pueden desempeñar. Oye, Miaojin, aquí. hermana Xiaoyu. Benseiten y Tamamonomae se conocen muy bien. Como gran monstruo, Tamamonomae, aunque su reputación entre los monstruos no es muy buena, es inesperadamente popular entre los dioses. Tenten Yomi es su mejor amiga y las dos suelen intercambiar habilidades de baile juntas. Como resultado, tiene una buena relación con diosas de los jarrones como Benseiten y ha aprendido muchas habilidades sobre kin, ajedrez, caligrafía y pintura de ellas. Tamamonomae se toma en serio lo de ser un jarrón versátil. El anciano Shou y otros también vinieron a ayudar y preparar varios programas para el banquete. Su posición ante los dioses es en realidad la misma que la de los pequeños monstruos que rodean a Luli. Nadie espera que hagan nada, siempre que puedan presentarse al banquete a tiempo, todos ya están muy felices. Por el contrario, Ebisu, el dios de la riqueza, se muestra un poco indeciso. A diferencia de otros dioses, es un dios puramente local, y su origen no es pequeño. Es el primer hijo nacido de Izanagi e Izanami. Aunque nació ilegalmente, nunca ha sido registrado en la genealogía ortodoxa de los dioses. Pero su linaje está ahí, e incluso ocupa una posición tan importante como el dios de la riqueza. Se le considera un rostro entre los dioses de la fe. Para un dios como él, el impacto de la rendición es incomparable al de un dios marginal como Benseiten. Una vez que esta gran mancha política se contamina, significa que, a menos que se reencarne y cultive nuevamente, básicamente no habrá lugar para él en el futuro. Estaba dudando. Pero esta vacilación solo duró poco tiempo, porque un momento después, vio que Okuninushi, el líder de los dioses Kunitsu, ya estaba uniendo descaradamente sus hombros con el dios indígena Suako Kameya, llamándolos hermanos. Ay, Kanako siempre es tan irrespetuosa. Gracias por cuidarla. No hay problema, simplemente nos seguiremos mutuamente. Hermano, déjame decirte esto. La relación entre ella y yo es similar a tu relación con ella. Siempre la he tratado como a mi propia hija. Así es. Me siento aliviada sabiendo que estás a su lado cuidándola. Así es, Suako, que parece joven, en realidad es mayor que Susanoo. Ella es una de las primeras diosas indígenas nacidas en este mundo. Llamar a Okuninushi hermano mayor todavía es demasiado para Okuninushi. Ebisu. 3-1 quedó atónito ante la escena que tenía delante. No fue hasta ese momento que de repente se dio cuenta de que no había necesidad de tantas peleas y matanzas entre dioses. La armonía trae riqueza. En un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera en el santuario volvió a ser alegre y armoniosa. Los ganadores hacían gala de su poder y los perdedores también obtenían lo que merecían. Cada uno encontró su propio papel y lo reemplazó sin problemas. Pero en medio de esta risa y alegría comparable hagamos bolas de masa juntos, solo Tamamonomae, que era observadora y reflexiva, se dio cuenta de que Luli se fue sin hacer ruido. Esa ubicación.
Subataisa, mazmorra. Esta prisión, que puede ser tan antigua como la historia de la humanidad, no ha estado tan animada durante mucho tiempo. En la prisión solo hay una diosa llamada Visamonten, pero tiene tantas armas divinas que puede celebrar un banquete en esta mazmorra que no es menos espectacular que los banquetes que celebran los dioses y los monstruos en el suelo. Ah, cierto. Por si alguien no lo sabe, aquí hay una breve introducción a la configuración de las armas divinas. De hecho, es un fantasma como Yamabuki Otomi. Si una persona se arrepiente después de la muerte, entonces su alma permanecerá en el mundo y se convertirá en un fantasma que olvidará su verdadero nombre y su memoria y existirá en el espacio entre esta orilla y la otra orilla. Los dioses tienen el poder de adoptar y dar a estos fantasmas seudónimos. Los fantasmas adoptados por los dioses generalmente aparecen en forma humana y en la batalla se transformarán en diversas herramientas, como espadas largas, lanzas largas, etc. Por ejemplo, la espada larga que Takemikazuki sostiene en la mano es su arma divina, llamada. Y debido a que el nombre del clan de Takemikazuki es uniformemente 27, el nombre completo es. Visamon también tiene su propio clan de armas divinas. Ella nombró a sus artefactos Ma. Este es un clan enorme con una fuerza de combate principal de más de 2 dígitos, y el número total supera incluso los 3 dígitos. A primera vista, esto puede deberse a que Visamonten es demasiado codicioso y busca demasiado el poder. Por eso firmó un contrato con tantas almas de no muertos y las transformó en sus propios artefactos. En el mundo de los dioses, Visamonten incluso tiene un apodo como Arsenal. Pero en esta mazmorra oscura y húmeda, cuando Luli descubrió que había un artefacto que podía transformarse en una olla de hierro, hacer fuego y cocinar gachas en el espacio abierto, distribuyendo comida a otros artefactos, Luli supo que este asunto podría no ser tan simple. Olla de hierro, impermeable de paja, cesta de bambú, martillo, escoba, carrete de hilo. Esto es realmente una mezcolanza de necesidades diarias. Estos artefactos de formas extrañas no parecen capaces de luchar. En comparación, Luli prefiere creer que están aquí para vivir. Visamonten puede confiar plenamente en estos artefactos para emprender un viaje en cualquier momento. Llevar estos artefactos consigo es casi como tener toda su casa a su lado. Pero, ¿realmente puede soportar la carga de controlar tantos artefactos al mismo tiempo? Luli ignoró las miradas temerosas o enojadas de esos artefactos. Caminó por el camino y se dirigió a la parte más profunda de la mazmorra. Visamonten, con las manos y los pies fuertemente atados, se apoyó contra la pared. Incluso sus ojos estaban cubiertos con una tela negra, por lo que no podía saber dónde estaba. Por supuesto, no necesitaba decirlo tan claramente. Ella sabía exactamente dónde estaba ese lugar, y sabía aún más claramente en qué tipo de situación se encontraba. Preferiría morir antes que rendirse, y no fue asesinada por Luli y otros, solo porque tenía mayor valor. Nunca me rendiré ante ti. No soy Mes. Su visión estaba bloqueada, pero su audición era más nítida. La diosa de la guerra rubia reconoció fácilmente los pasos de Luli. Eran los pasos de un gobernante, con una fuerza evidente, irrumpiendo en la mazmorra oscura. Sé que probablemente no nos quedaremos de un lado. Pero no tienes que actuar con tanta frialdad, ¿verdad? Luli se encogió de hombros, tomó la iniciativa de desatar la tela negra que cubría sus ojos y usó la hoja afilada para quitar las cuerdas que ataban sus extremidades. Por cierto, hace poco fui a tu templo a orar por bendiciones. Interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Santa Bailian, ¿todavía la recuerdas? Tengo una muy buena relación con ella. ¿Visamonten todavía recuerda al Santo Loto Blanco? La respuesta a esta pregunta es sí. Después de todo, en los últimos 400 años, Santa Loto Blanco siempre ha sido la persona con más ventas entre sus discípulos. Santa Loto Blanco ha hecho una contribución indeleble al estado actual de la fe de Visamonten. Pero ahora Visamonten se muestra muy reacio a mencionar a este antiguo y orgulloso subordinado suyo. La razón fue que la actuación de Nochevieja que realizó San Bailian fue realmente demasiado. Ella se transformó en un loto blanco para encubrir a la fuerza su comportamiento. Como mucho, Visamonten solo pudo decir que esta niña había tenido un buen despertar y que era una verdadera budista. Cuando ascendiera al cielo en el futuro, podría dejarle un lugar como camarera a su lado para compartir incienso con él. Pero cuando San Bailian pidió un gran deseo y dijo, todos los que vean el loto blanco estarán seguros y felices, y a salvo y tranquilos, la naturaleza de este asunto cambió por completo. Era como si usara una gallina para poner huevos. Bajo el estandarte de Visamonten y utilizando las creencias de Visamonten, creó una secta del loto blanco que en realidad le pertenecía. La conducta de San Bailian fue similar a la conversión de Laozi en bárbaro, lo que provocó que el budismo se dividiera en budismo Mahayana y budismo Hinayana.
Por lo tanto, Visamonten tenía un gran tabú sobre mencionar el nombre de Sanbailian. Incluso, después de quién sabe cuántos años, Visamon podría tener que luchar con el Santo Loto Blanco que regresa para resolver la disputa entre ellos. ¿Lo es? Entonces cuando veas a esa vieja monja, no debes mostrarle piedad. Luli dijo con una sonrisa. Su actitud dejó a Visamonten un poco dudosa. No entendía cómo era la relación entre Luli y Sanbailian, y no sabía cuál era el verdadero propósito de Luli al venir aquí. Por lo tanto, todavía tenía un alto grado de vigilancia contra Luli. Pero, por supuesto que estoy aquí para persuadirte de que te rindas. Pero viendo cómo te ves ahora, olvídalo. Ambos preferirían morir antes que rendirse, pero el actual Visamonten y el ex Yasaka Kanako le dieron a Luli dos sentimientos completamente diferentes. En pocas palabras, hay una sensación de euforia en Kanako Yasaka. Visamonten carece de ese tipo de arrogancia, pero tiene una especie de distanciamiento. Esta brecha determina que Luli no pueda someter a Visamonten como sometió a Yasaka Kanako. La gente como ella no puede ser sometida. O dicho de otro modo, por arrogante que sea, una vez sometida, ya no es ella misma. Pero no tengo intención de matarte. Aunque no me gustaba la vieja monja, todavía había cierto afecto entre ella y yo. Entonces, antes de que esta guerra termine, probablemente estarás encerrado aquí por mucho tiempo. La figura de Luli desapareció de la mazmorra. Su rápida ida y vuelta sorprendió a Visamon. La humillación esperada no ocurrió, e incluso después de darse cuenta de que esta persona no puede ser reclutada, no dijo una sola palabra más. ¿Pero por qué desató las cuerdas que me ataban? ¿Está tratando de crear una oportunidad para que yo escape de la prisión? ¿O en realidad está esperando una oportunidad afuera, simplemente esperando que yo escape con éxito, para luego atraparme de nuevo y jugar un juego similar al del gato y el ratón? En ese momento Visamon pensó mucho. Pero al momento siguiente, negó todas estas especulaciones. Visamon estaba seguro de que este hombre, al que ni siquiera le importaban los dioses, no haría una broma tan diabólica. No había necesidad de que utilizara un método tan desvergonzado. Solo los débiles humillarían al partido derrotado después de ganar con trucos despreciables, porque sabían que no había posibilidad de ganar en circunstancias normales. Los verdaderamente fuertes a menudo presentan otro extremo. No importa qué tipo de enemigo enfrenten, mostrarán el debido respeto, porque saben que respetar al enemigo es respetar la victoria. Después de pensar en estas cosas, Visamontian ya había adivinado vagamente los verdaderos pensamientos de Luli. Anexo. Me está mostrando la mentalidad de un vencedor. De hecho, el arrogante Visamon nunca se rendiría ante sus enemigos. Pero no todos los que están bajo el gobierno del rey son sus súbditos. Al fin y al cabo, quienes comparten los mismos ideales son solo una minoría. La mayoría de la gente, la inmensa mayoría, se deja llevar por la tendencia de los tiempos y se ve obligada a pasar a la siguiente salida. Ya que no estás dispuesto a rendirte, entonces quédate aquí y sé testigo de nuestras grandes hazañas con tus propios ojos. Luli abandonó la mazmorra y regresó al salón principal del santuario. Con la ayuda de otros dioses de la fortuna, el banquete estaba casi listo. El proceso del banquete fue básicamente el mismo de siempre. El único momento destacado fue que Yasaka Kanako, que estaba en el asiento principal, le pidió a Okuninushi que brindara por ella de manera condescendiente. Esa mirada arrogante explicaba vívidamente lo que significaba ir en contra de la voluntad del cielo. Fujiwara Moon observó con gran interés. Se sorprendió por la rebeldía de Yasaka Kanako y, al mismo tiempo, como si hubiera pensado en algo, tomó directamente una jarra de vino y se sentó junto a Luli. Luli la ignoró, pero comió y conversó con Suako Miyabi, quien estaba sentado en el asiento del vicepresidente. ¿Fallido? Es realmente raro. Pensé que podrías conquistar por completo a esa hermosa chica y hacer que corriera hacia ti. Las palabras de Suako Kame fueron un poco sarcásticas. Pero lo que dijo también era un hecho. Dado que Luli mostró su ambición de construir una hegemonía, pocas personas podían rechazar su invitación. Incluyendo a Suako Kame, sin duda se ha convertido en miembro de esta pandilla sin mucho entusiasmo. Ella es demasiado arrogante. Luli bebió un cuenco de vino y dio la evaluación más pertinente de la diosa de la guerra rubia, que preferiría morir antes que rendirse. Tenga en cuenta que la arrogancia aquí no se refiere a su arrogancia al tratar con la gente. De hecho, Visamonten simplemente es fría por fuera y no le gusta tener demasiado contacto con extraños. Quienes la conocen saben que en realidad es una marimacha. Bajo su apariencia de dama fría y dominante se esconde el corazón de un hombre de verdad. La arrogancia en la boca de Luli se refiere a la absoluta confianza que tiene en sí misma. Los conté brevemente y hay un total de 137 artefactos. Para ser honesto, creo que es genial que ella todavía esté viva y bien. Luli se sirvió otro cuenco de vino.
El Fujiwara Moon, que quería presumir a su lado, cayó con la cara roja después de 3 cuencos de vino. Sí, llevando tantos artefactos al mismo tiempo, realmente no le temen a los problemas. Pensando en el ejército de artefactos de Bizamon, Suako Kamella, quien también es un dios, también mostró un miedo persistente. En términos generales, los artefactos que se pueden transformar en armas son, por supuesto, una ayuda para los dioses. Pero, al mismo tiempo, cuanto mayor sea el número de artefactos, mejor. Dado que los artefactos son, en última instancia, transformaciones a partir de las almas de los humanos muertos, su existencia en sí misma es algo que no está permitido por el mundo de los vivos. Los dioses los mantienen a la fuerza en el mundo dándoles seudónimos, lo que es esencialmente un acto que viola la ley de la vida y la muerte. Como viola la ley, siempre habrá un precio que pagar. Llevar tantos artefactos al mismo tiempo es una carga enorme en sí misma. Sin mencionar que los artefactos pueden recordar sus vidas pasadas en cualquier momento y degenerar en demonios nuevamente. Los artefactos y los dioses son lo mismo. Mientras un artefacto albergue malas intenciones, dañará a su dueño. La corrupción de un artefacto conducirá directamente a la corrupción de los dioses y otros artefactos. Bueno, uno infecta a dos infectan a 4. Suako Suella parecía haber recordado algo interesante y una sonrisa traviesa apareció en su rostro. Ni siquiera tenemos que tomar medidas. Ella misma se volverá malvada. En la mazmorra, después de ser desatado por Luli, Bizamonten no hizo nada especial. Ella todavía estaba en la celda especialmente preparada para ella, e incluso su postura no era muy diferente de cuando estaba atada hace un momento. Esta puede ser su manera de expresar su posición. Ella es una prisionera, una perdedora que fue capturada luego de una lucha desesperada por agotamiento. No es una especuladora que cambia su actitud cuando ve que el enemigo es fuerte. ¿Qué estás haciendo? Fuera de la mazmorra, en la celda donde estaban prisioneros los artefactos, cuando los artefactos de vida se reunieron, sirvieron tazones de gachas de arroz caliente y los distribuyeron a todos. De repente se oyó una voz discordante. La señora mayor todavía está prisionera en la celda. No solo no intentaste rescatar a la joven, sino que además comiste y bebiste aquí. El visitante preguntó enojado. Él era el administrador de estos artefactos y uno de los artefactos más poderosos y confiables de Bizamon. ¿Qué crees que es esto? ¿Tu casa? Sonido metálico. Las palabras de enojo siempre van acompañadas de movimientos corporales de enojo. La olla de hierro llena de comida fue volcada a Exuma. El artefacto parece una tapa de olla. Quien estaba a cargo de servir las gachas, fue escaldado directamente por el líquido que salpicó. Pero esto no fue lo más desgarrador para ella. Lo que realmente la desgarró fueron las siguientes palabras de este maestro Daoshi. La lucha entre los artefactos termina aquí. Sin Bizamonten, los artefactos que tienen la responsabilidad de Doshi son los líderes de estos artefactos y son responsables de administrarlos y disciplinarlos. Sin mencionar los golpes y regaños en público, incluso si los artefactos son linchados en nombre de Doshi, nadie dirá que eso. Sin embargo, no poder hablar no significa no poder pensar. Una vez que se han plantado las semillas de la sospecha, es imposible eliminarlas. El superior puede, sin duda, utilizar el poder para oprimir al inferior, y el inferior también puede tener el poder de iniciar un derrocamiento cuando se ve obligado a enfrentarse a una situación desesperada. El hecho de que aún no se hayan separado solo puede significar que hay un objetivo común en sus corazones. Dejad de comer, glotones. Aunque las palabras del sacerdote taoísta eran realmente desagradables para el oído, sus palabras todavía tenían cierto sentido. Deberíamos aprovechar este tiempo para pensar en cómo podemos hacer lo mejor que podamos para rescatar a la joven. En la prisión subterránea, los cautivos involuntarios estaban planeando una rebelión. En el santuario sobre el suelo, el banquete animado continuaba. Yasaka Kanako todavía estaba bebiendo con otros. Tenía una muy buena tolerancia al alcohol y ya había bebido muchos dioses, incluso el espíritu del hueso del dragón parecía no ser rival para ella. 803 El tema de la conversación de Luli con Suako Kamella había cambiado de Bizamon a otros dioses en Takamagara. Después de esta batalla, los dioses deberán permanecer en silencio durante bastante tiempo. Suako Kamella levantó su copa y apuntó hacia el cielo fuera de la ventana. Esta era una bebida de celebración que llegó millas de años tarde, simbolizando la mitología local versus la mitología central, una victoria escenificada. Pero el astuto Suako sabe que una victoria simulada no significa una victoria real. Quien ríe último es el verdadero ganador. Después de la muerte de Takemikase, no debería haber dioses en Takamagahara que pudieran ser utilizados. Esta es también la parte más triste de la diosa del sol. Ella es la señora de Takamagahara y la gobernante de tercera generación designada por Izanagi.
pero ninguno de los dioses verdaderamente poderosos la obedece. Su hermano y esposo Susanoo Nobuo fue expulsado de Takamagahara por ella, y su otro hermano Tsukuyomi Nobuo ascendió a la luna con su grupo de dioses lunares hace mucho tiempo y ya no preguntó nada sobre la tierra. Después de que Takemika murió, en realidad no había nadie a su alrededor que pudiera ser útil. O bien, se puede explicar de esta manera. Si ni siquiera Takemika podía vencer al enemigo, no había necesidad de que otros dioses subieran uno por uno a servirles la comida. Pero el dios no puede dirigir el ejército en persona. Como encarnación del sol, el dios que simboliza el sol, Amaterasu Omikami es venerada y adorada por todas las cosas del mundo. Pero ella también está firmemente confinada en Takamagahara y no puede ir a ninguna parte. De hecho, si la diosa del sol pudiera abandonar Takamagahara, ya habría huido a un lugar donde nadie lo sabría. En otras palabras, mientras no tomemos la iniciativa de atacar a Takamagahara, la diosa del sol no tendrá forma de hacernos nada. Bueno, puedes entenderlo de esta manera. Suako asiente y de repente una sonrisa juguetona aparece en su rostro. ¿Adivina qué hará la pequeña diosa del sol después de darse cuenta de que ya no puede obstaculizarnos? ¿Qué haría ella? Por supuesto, destrozaba jarrones, muebles, ventanas, todo lo que veía. Cuando comenzó la reunión de los dioses, incluso tomó el sello de la mesa y lo estrelló contra los dioses, que inclinaban la cabeza y no decían ni una palabra. El desafortunado dios, que fue golpeado en la cabeza por el sello, ni siquiera se atrevió a emitir un sonido amortiguado. ¿Qué? ¿Ya nadie habla? ¿No eras bastante elocuente antes? Ve y ataca al humano que nos ha intimidado hasta nuestra puerta. La diosa del sol, que estaba sentada en el asiento principal, se burló y miró a los dioses que querían enterrar sus cabezas en las grietas del suelo, como avestruces. La presión del aire en el palacio había caído a un extremo. Amaterasu esperó mucho tiempo, pero nadie tomó la iniciativa de asumir la responsabilidad del accidente. Nadie se atrevió a asumir esa responsabilidad. La fuerza del enemigo superaba su imaginación. Incluso el dios del trueno Takemiya había caído, e incluso los 7 dioses de la suerte fueron capturados en su totalidad. Incluso si tomaban la iniciativa de levantarse, ¿qué podían hacer? ¡Genial! Ya que ustedes no pueden hacer nada, no me culpen por intentar encontrar una solución yo mismo. En el templo de Takamagahara, la diosa suprema mostró una sonrisa con los dientes apretados en su rostro. Y en el santuario de la provincia de Suwa, Suako Kamella parecía estar en el templo, asistiendo a una reunión con los dioses. Repitió el plan de la diosa del sol casi palabra por palabra. ¿No es él el Señor Supremo? ¿No va a ser el número 1? Que el Señor Supremo pelee contra el Señor Supremo, y que el número 1 pelee contra el número 1. Sí, que el Señor Supremo luche contra el Señor Supremo, que el primero luche contra el primero. Pájaro del cielo. Golpeó la mesa y levantó a un dios con cabeza humana, cuerpo de pájaro y un par de alas llamativas de entre los dioses de abajo. Toma mi ficha y ve a la capital del mundo humano y encuentra a un humano llamado Abe Yasuhika. Él sabrá qué hacer. Amaterasu iba a revivir a Abe no Haruaki. En otras palabras, iba a ayudar a los Onyoji y a los monstruos de Kioto a cumplir su deseo de 600 años, para que el alma de Abe no Haruaki pudiera liberarse del infierno. Sin duda fue una idea loca. Revivir a otro Señor Supremo para poder enfrentarse a otro Señor Supremo. No importa cómo lo mires, parece una decisión que solo podría tomarse después de un ataque cerebral. Pero su cerebro siempre está fuera de control. Suako hizo un gesto con la mano para indicarle a Luli que no tenía por qué sorprenderse. No era la primera vez que la diosa del sol tenía un arrebato. La pregunta ahora es ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, para meterse con ellos o algo así. Suako Miyabi preguntó. Ella ya había adivinado los planos de los que creían en los dioses. Si actuaba ahora, había muchas posibilidades de que pudiera interceptarlos. Armar la camorra. Eso es demasiado pasivo. Luli lo pensó y rechazó la idea de Suako. En lugar de arruinar los planos de otras personas, pensó que debería ser más proactivo y más cauteloso. Vamos al infierno. Ese tipo llamado Abe Haruaki, su alma está en el infierno, ¿verdad? Antes de que resucite, encuéntralo, derrótalo y hazlo desaparecer por completo, sin posibilidad de resurrección. Luli tomó una decisión fácilmente. Sonaba normal, pero si lo piensas, sabrás lo escandalosa que es esta decisión. ¿Dónde? Infierno, infierno. Después de escuchar de repente esta palabra, Yasaka Kanako, que acababa de llevar una gran jarra de vino y se obligó a beber con otros, se puso sobria casi instantáneamente. Ella usó su propio poder para disolver la embriaguez en su cuerpo. Este fue sin duda un acto que era casi como hacer trampa, pero en este momento nadie la culparía por esto.
Porque otras personas hicieron lo mismo. Fuera el anfitrión o el invitado, fuera hombre o mujer, fuera el ganador o el perdedor, todos se pusieron serios y luego miraron al hombre sentado en la esquina del salón con una mirada de sorpresa. En ese momento, el miedo, que en sí mismo era muy raro, apareció en el rostro de un gran monstruo como Longbujin. Los dioses de la fortuna encabezados por Okuninushi no se atrevieron a hacer ruido y siguieron retrocediendo, tratando de reducir su presencia lo más posible. Solo Fujiwara Mokou, que se había quedado dormida hace un momento, se despertó de repente por la atmósfera tensa. Después de preguntar bruscamente qué había pasado, una expresión muy confusa apareció en su rostro. El infierno. Susurró. ¿Es tan aterrador? Infierno. Un mundo lleno de las reglas de la muerte. Para los vivos, por supuesto, es un lugar muy aterrador. Pero el horror del infierno es más que eso. A diferencia de otros mitos, los mitos de este mundo tienen una descripción muy detallada del horror del infierno. La bella diosa Izanami entró en el infierno después de su muerte. Bebió el agua del Hades y comió la comida del Hades. Su cuerpo perfecto comenzó a pudrirse y su hermoso rostro estaba cubierto de llagas en la carne y gusanos blancos. El inmortal Izanagi quería ir al inframundo para salvar a su esposa, pero cuando vio lo feo que era Izanami, huyó del inframundo tan rápido como pudo. Los dos dioses que crearon el mundo se separaron frente a una enorme roca llamada la Gran Piedra, y juraron no volver a verse nunca más en el más allá. Conociendo esta historia, no es de extrañar que otras personas se asusten tanto cuando escuchan la palabra infierno. Izanagi e Izanami son los dioses principales de la creación, y son casi invencibles en este mundo, pero por más poderosos que sean, ambos son convertidos en dioses y fantasmas por el infierno. ¿Qué tal? Bueno, maestro, ¿lo está considerando? Pero Tamamonoma es uno de los pocos dioses que no tiene miedo, aunque sí un poco, del infierno. Las características del zorro demonio de 9 colas pueden trascender los grilletes de la muerte y continuar reencarnando, pero es precisamente porque conoce las dificultades de la reencarnación que tiene una comprensión más profunda de la muerte que otros. Desgraciadamente, ante su amable consejo, este humano que está decidido a ir al infierno parece mostrarse un poco desagradecido. Muerte. ¿De qué hay que tener miedo? Lo dijo con mucha naturalidad. Su apariencia despreocupada haría pensar erróneamente a quienes no lo conocían que era un hombre valiente que había trascendido la vida y la muerte y que podía afrontar las alegrías y las penas de la vida con una sonrisa. Solo él mismo sabía que en realidad no había nada que temer con respecto a la muerte. Soy el dios de la muerte. El plan de ir al infierno y derrotar a Aviaruaki estaba decidido. Sin embargo, esta batalla fue un poco especial. Aunque Longbujin y otros decidieron conquistar el infierno con Luli después de superar su miedo, él decidió no llevar a nadie con él excepto a Fujiwara no Momoko. Ese no es un buen lugar para llevarse bien. Como vivo, deberías permanecer en el reino de los vivos. Luli dijo que, dado que quiere ser el gobernante único del cielo y la tierra, no puede gobernar solo la tierra, los humanos, los dioses y los monstruos. Dominará incluso la muerte. Esta es la declaración del Señor Supremo, y también una forma para que el Señor Supremo muestre sus artes marciales. Los dioses de la creación Izanagi e Izanami una vez crearon y gobernaron este mundo. El Onmyoji Aviaruaki una vez estuvo en la cima de todas las cosas, gobernando a los dioses, humanos y monstruos de este mundo como el Señor de los fantasmas y los monstruos. En este mundo de los vivos, han llegado al final del camino hacia los señores supremos. En otras palabras, si se limita a este mundo de los vivos, no importa cuánto luche Luli, los logros que puede alcanzar no son más que el segundo Aviaruaki. Es simplemente Ave no Seimei o un Ave no Seimei más fuerte y perfecto. Esto es insoportable. Y resulta que Luli ahora tiene otra excusa para ir al infierno y averiguarlo. No sabe si lo que dijo Suako Yuya es cierto o no, y si el sol mezquino realmente tiene la intención de ayudar a Kyoto a revivir Ave no Seimei. Pero la ventaja de las excusas es que no te importa si son ciertas o no. Mientras encuentres una razón, puedes usarla para hacer lo que realmente quieres hacer. Infierno. No hay nada que temer en ese tipo de lugar. Mírame, quemaré a todos esos dioses de la muerte, espíritus malignos, etc. Fujiwara no Mokou sacudió sus brazos. Su desprecio por el infierno atrajo la atención de todos los dioses. Y cuando estos dioses descubrieron la verdadera naturaleza de Fujiwara no Mokou y la gran cantidad de suciedad almacenada en su alma, rápidamente retrocedieron varios pasos, y las expresiones en sus rostros eran aún más sombrías y aterradoras que cuando llegaron al infierno y se encontraron con Yama. Es de Penblai. Maldita sea. ¿Cómo es posible que todavía exista tanta inmundicia en este mundo? Fujiwara no Momoko es de Penblai. Ya sean dioses, humanos o monstruos, todos se sienten disgustados por su forma de existir. No habrá fe ni desesperación.
Ella es como una impureza con forma humana que camina en este mundo. No puede reaccionar ni descomponerse. Luli es una de las pocas personas que realmente puede entender a Fujiwara Moron. Tenga en cuenta que no es la gente de Penglai la que entiende, el único que puede entender es Fujiwara no Momoko. Él no es un supuesto hombre fuerte, ni es un hijo del destino que nació con un destino. Es solo un ser humano desafortunado que se vio obligado a involucrarse en un mundo miserable debido a un accidente. Levantó el cuenco de porcelana frente a él y bebió el último cuenco de vino. Luego, aprovechando la borrachera, levantó a Fujiwara Moon sobre sus hombros. Dale. Luli decidió ir al infierno. No había necesidad de discutir sobre ello. Su voluntad era la dirección que debía seguir el equipo. Mientras fuera el destino al que Luli quería llegar, los demás no tenían que pensar demasiado en ello. Solo tenían que seguir sus pasos y avanzar hacia el destino predeterminado. Pero cómo llegar al infierno sigue siendo una pregunta. ¿Qué, quieres desenterrar el geyser? Después de un rugido de emoción, las palabras de Suako Yuya trajeron a Luli de vuelta a la realidad. Dijo que el camino al infierno no es tan fácil de encontrar. O bien cavas directamente desde la tierra, hasta las profundidades del infierno. Este trabajo no es difícil, pero sí lleva mucho tiempo. La señora Kappa y su equipo de ingenieros trabajaron día y noche, y probablemente se necesitarían al menos 100 años para excavar por completo el infierno. 100 años son suficientes para que An 463 veces King Mi se reencarne 2 veces. O simplemente puedes cortarte la garganta, y entonces los demonios del infierno vendrán y te mostrarán el camino a la laguna Estigia. Suako Miyako lo dijo medio en broma y medio en serio. Propuso 2 planes imposibles sucesivamente, obviamente para preparar el camino para el tercer plan. Ve a buscar al guardián del inframundo. Ella tiene la llave del inframundo. Con su guía, ir al inframundo es algo muy fácil. Pero conseguir su ayuda, no es tan fácil. Suako extendió las manos y le guiñó un ojo al espíritu del hueso de dragón que estaba a su lado. El espíritu del hueso de dragón, que también estaba pensando en algo, de repente parecía muy infeliz. Hay pocas personas y cosas en este mundo que puedan hacer que Longjin muestre esa expresión. El infierno es uno de ellos. Es un monstruo nacido de la guerra, muy sensible y resistente a la idea de la muerte. A menos que sea necesario, nunca irá a un lugar como el infierno. Entonces, el segundo lugar al que nunca irá es el lugar donde está el guardián del inframundo mencionado por Suako Kamella. País Occidental, Palacio Inujin. Es bien sabido que el clan Inujin del país occidental tiene 2 grandes monstruos. El general Inu del país occidental es poderoso y dominante, y extremadamente fuerte. Las 3 espadas demoníacas del cielo, la tierra y el hombre parecen ser capaces de ejercer un poder infinito en sus manos, y se puede decir que ha abrumado a los héroes de una era. Por el contrario, la esposa del general Inu es muy misteriosa. Casi nadie la ha visto actuar. Incluso sus datos generales rara vez eran conocidos. En la vida anterior, los internautas dijeron que el verdadero nombre de la mujer era Lin Yuexian-ji. Luli no sabía si esto era cierto o no, por lo que simplemente la llamó así por ahora. Era una mujer muy misteriosa que casi nunca había peleado con nadie, pero como estaba en esa posición, naturalmente nadie cuestionaría su verdadera fuerza. En este mundo donde los demonios proliferan, las personas que no son dignas de su posición básicamente no existen. Según la poca información disponible, la señora del clan Inugami en Occidente parece tener una profunda conexión con el inframundo. Desde Inuyasha hasta Yasaimi, princesa mitad demonio, las pocas veces que actuó, invocó criaturas del inframundo. El guardián del inframundo llama a la Tensouga que lleva Sesomaru en la mano la espada del inframundo. Es la llave que permite a la gente del mundo caminar libremente por él. Entonces, para ir al infierno, primero necesitas recibir orientación de la anfitriona occidental. Hay otro camino, pero no creo que sea buena idea bajar por el río Sansu. Además, si nuestro objetivo es el mundo entero, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a los monstruos de Occidente. Ahora tenemos una buena razón para dejar que aquellos que no están satisfechos vean nuestra verdadera fuerza. En ese momento, una sonrisa sin amabilidad apareció en el rostro de Suako. No es nada nuevo arrestar a personas en distintas regiones, pero ¿alguna vez has oído hablar de arrestar a personas en todo el infierno? Si esta vez realmente puede tener éxito y el alma de Abe Aruaki puede ser completamente estrangulada en el infierno, entonces de ahora en adelante, probablemente no haya nada en el cielo ni en la tierra que pueda obstaculizar la hegemonía de Luli. Luli aceptó la sugerencia de Suako y dejó a su Bataisa después del banquete. Sin embargo, no se apresuró a ir hacia el oeste. En lugar de eso, regresó a la provincia de Musashi y regresó a su propia base. Después de solo unos días de ausencia, la estación ha experimentado cambios trascendentales.
Anteriormente, el acto de Luli de declarar la guerra al mundo entero ha revelado gradualmente su profundo significado. Una gran cantidad de monstruos han huido desesperadamente a la esfera de influencia de la provincia de Musashi, e incluso hay algunos monstruos de nivel de cuadro entre ellos. Se puede decir que son oportunistas, que pasan de la oscuridad a la luz o que simplemente quieren apoyarse en un árbol grande para tener sombra y encontrar un lugar relativamente seguro donde protegerse. De todos modos, siempre que se atrevan a venir, Yamabuki Otome se atreverá a aceptarlos y luego los organizará para que realicen el trabajo apropiado según las diferentes situaciones de estos monstruos. Estos trabajos no implican ningún nivel de decisión ni de gestión, pero están remunerados y se les da vino. Por supuesto, si un monstruo no está dispuesto a aceptar el plan de Yamabuki Otome, no hay problema. Puede confiar en sus propias habilidades para encontrar una salida en este reino de los monstruos en el verdadero sentido de la palabra. Pero solo hay una cosa: las peleas privadas están prohibidas. La gata de 9 vidas patrulla día y noche con su equipo de patrullaje recientemente ampliado, solo para atrapar a algunos elementos caóticos que se atreven a ignorar las reglas y dar ejemplo. Además de una gran cantidad de monstruos, Luli también encontró algunos humanos en las afueras de esta estación. Alrededor de 300 o 400 personas. Por la gente que huyó de la guerra. Entraron accidentalmente a la estación y envié gente para detenerlos aquí. Yamabuki Otome explicó los orígenes de estos humanos. La región de Kanto no ha estado pacífica últimamente. Las guerras están en todas partes, debería estar relacionada con la provincia de Suwa. Esto refleja la influencia de la victoria de Yasaka Kanako sobre Takemikaze. En este mundo, las guerras humanas son esencialmente una continuación de las guerras de fe. En aquel entonces, los dioses de la fe derrotaron a los dioses indígenas, por lo que el pueblo Yamato se convirtió en el principal grupo étnico de esta tierra. Pero ahora la mitología local ha derrotado a la mitología central. Las fuerzas oficiales en el mundo humano se están retirando naturalmente paso a paso, mientras que el ejército de la provincia de Suwa canta canciones triunfales todo el camino, conquistando una ciudad tras otra. Una gran cantidad de humanos fueron desplazados y huyeron a todas partes debido al estallido de la guerra. Algunas personas desafortunadas huyeron a las montañas, que estaban completamente ocupadas por monstruos, y fueron reunidas por Yamabuki Otome, esperando la decisión de Luli. En cuanto a estos humanos, la visión de Luli es en realidad bastante simple. Ahora que estás aquí, no te vayas.